Hola a todos, bueno, muy buenas tardes. Esperemos que estén muy bien. Estamos súper contentos de dar inicio a este ciclo de charlas de actualización para el Sistema Provincial de Hemoterapia. Mi nombre es Janine Spinelli, yo soy directora asociada de planificación del Instituto de Hemoterapia y bueno, la idea de este ciclo de 5 charlas tiene por finalidad reencontrarnos y poder abordar temas que nos interesan a todos de la especialidad, tener referentes de la especialidad que nos cuenten las últimas actualizaciones o los últimos avances que hay en temas técnicos y en cuestiones cotidianas que hacen a la gestión de los servicios de hemoterapia. Así que bueno, estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes. En primer lugar, quería agradecer a la Escuela de Gobierno en Salud, Flor Ferrara, que nos da este espacio tan lindo, nos permite conectarnos con ustedes sin restricción. Inicialmente pensamos la actividad para todo el Sistema Provincial de Hemoterapia, para quienes trabajan en los servicios de hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, para los equipos médicos, técnicos, administrativos, para los bioquímicos, para todos aquellos que diariamente trabajan en los servicios de hemoterapia. Y la verdad que nos sorprendió mucho la convocatoria. Recibimos más de 100 mails consultándonos, muchas consultas también y intenciones de compartir este momento también desde otras provincias y otros países, así que la verdad que estamos muy contentos con la recepción que tuvo la actividad. Particularmente quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a la Dirección de Planificación, a todos los que la conformamos y a los coordinadores regionales de hemoterapia, porque también esta actividad fue pensada junto con ellos, recabando por ahí los temas de interés que ustedes querían que fueran abordados. Así que bueno, este ciclo de charlas es en respuesta también a lo que hemos recibido desde ustedes. Y bueno, para comenzar, hoy tenemos una charla sobre PBM, la va a dar la doctora Marielina Milla, que ya es una amiga de la casa, siempre contamos con ella, además de su compromiso con la especialidad y con la medicina, por supuesto. Ella es docente de nuestros cursos, del curso de médicos en hemoterapia, del curso de técnicos también de formación en hemoterapia, y es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, de la UNLP, de Medicina Interna. Así que bueno, hoy vamos a abordar este ciclo, esta primera charla. La idea para que nos organicemos es que sea una charla de 1 hora y media, 1 hora 45, y al final vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Las preguntas las van a poder hacer a través del chat, así que cuando estemos finalizando les vamos a abrir para que ustedes puedan hacer aquellas preguntas que les parezca. Seguramente en algún momento también se incorpore la doctora Laura González, la directora del instituto, que está en una actividad ahora en 3 de febrero, así que estaba en viaje, me avisó recién, así que seguramente contemos también con ella en algún momento. Respecto, seguramente les interese mucho saber el tema de los certificados de asistencia. En algún momentito les vamos a compartir un formulario de Google para que ustedes vayan completando sus datos personales y cuando termine el ciclo de charlas les vamos a emitir un certificado de asistencia, solo para aquellos que hayan participado de forma sincrónica en este encuentro. Desde ya que estos encuentros van a quedar grabados para que ustedes los puedan consultar cuando quieran o para que se los puedan compartir también a sus compañeros de trabajo, de su equipo, porque sabemos también que es un horario que suele ser complicado para que todos puedan conectarse. Muchos de ustedes deben estar trabajando en los servicios y les agradecemos muchísimo que se hagan este ratito para poder estar con nosotros. Así que no sigo con más preámbulos y ya los dejo entonces con Mariel, que les va a hablar sobre gestión de la sangre del paciente. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias acá por la invitación al Instituto de Hemoterapia, a la Janina Spinelli y a todo su equipo. Y bueno, es contarles, ¿no es cierto?, todo este trabajo que estamos haciendo en el servicio con el avance que se ha logrado este último tiempo en lo que es evitar, ¿no es cierto?, la transfusión y es el manejo de la sangre del paciente, que tratemos ese paciente en forma individualizada. Lo que es el PBM, ¿no es cierto?, el Patient Blood Management, ¿no es cierto?, que está en inglés, sería eso, el manejo de la sangre del paciente, no el sangrado perioperatorio y el uso de ácido tranexámico. Bueno, yo soy la jefa de, como ustedes saben, del Hospital de Niños, Servicio de Medicina Transfusional, y bueno, también somos un equipo de médicos, que está el doctor Pablo Ledesma y la doctora Marcela Varela. Así que somos 3 médicos que abocamos nuestra tarea a estos pacientes
¿no? Somos hospital de alta complejidad, donde nosotros lo tratamos a estos pacientes en forma, digamos, en equipo, ¿no? Con los médicos prescriptores, ¿sí? La próxima. No sé si la puso de acá. Ah, sí, sí, por favor. Bien, este es el título, ¿no es cierto?, de la presentación, la gestión de la sangre del paciente, ¿no? PBM, también está dentro de ese PBM lo preoperatorio, más que nada el enfoque nuestro va a ser todo lo relacionado, digamos, a cirugías programadas, lo que sería el tratamiento preoperatorio, o sea, el manejo de la anemia preoperatoria. Después tenemos la instancia quirúrgica, donde el paciente sangra y tenemos que tomar medidas en ese momento, y optimizando, por supuesto, el hematocrito del paciente y el uso del ácido tranexámico. No pasa. Ahí no pasa. Le preguntamos si ellos ven. Ustedes están viendo en la segunda diapositiva que dice Patient Blood Management. Sigo. Bien. El PBM, ¿no es cierto?, es una estrategia enfocada y centrada en el mejor tratamiento para el paciente. Aplicación de conceptos médicos y quirúrgicos, ¿no es cierto?, aportados por la evidencia, ¿sí? Es decir, todo esto está fundamentado en datos científicos, en trabajos de que avalan, digamos, la utilización de todas estas herramientas para optimizar, ¿no es cierto?, la hemoglobina del paciente. Mantener la hemostasia, porque no es solamente, digamos, la parte hematológica, sino también, ¿no es cierto?, todo lo que es la coagulación, ¿sí? Y con el objetivo, ¿no es cierto?, de minimizar la pérdida sanguínea en lo que es intraquirúrgico y postquirúrgico, ¿sí? Y lo que es lo prequirúrgico, que ese paciente llegue en buen estado a esa cirugía. Estos pilares en los cuales, digamos, se fundamenta y se basa el PBM, ¿sí? Por un lado tenemos la detección y tratamiento, como dijimos, de la anemia preoperatoria, para los cuales vamos a desarrollar ese tema, ¿sí? Que es lo que más resultados nos ha traído a nosotros en estos pacientes, y hemos visto muchos beneficios, digamos, apuntalando ese paciente antes de la cirugía y que llegue, digamos, con la mejor hemoglobina. La otra instancia es lo que es todo el periodo quirúrgico en sí, ¿no? Minimizando la pérdida sanguínea perioperatoria, utilizando también herramientas diagnósticas y terapéuticas, digamos, específicas para que ese paciente, digamos, sangre lo menos posible. Y, por última instancia, hacer un uso racional de los productos sanguíneos halogénicos. Es decir, que esa transfusión sea dada porque realmente el paciente o sea, tiene indicación, ¿sí? Puede haber sorteado todas estas otras herramientas que ha hecho que ya, ¿no es cierto?, tengamos que transfundir al paciente porque, digamos, se sobrepasó estos elementos que utilizamos. Para esto, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos de un equipo, ¿sí? Es decir, no podemos trabajar solos desde el servicio de hemoterapia, digamos, por más que nosotros seamos 3 médicos y tenemos todo un equipo de técnicos capacitados, necesitamos de todas las especialidades que están involucradas con estos pacientes, ¿sí? De tanto el cirujano, en lo que sería el periodo quirúrgico en sí, tenemos el anestesista, el terapista, ¿sí? Y nosotros del servicio de hemoterapia. Todo esto involucra a lo que sería lo meramente quirúrgico. Pero después tenemos toda también la etapa prequirúrgica, ¿sí? Donde tenemos un montón de otras especialidades que bueno, acá yo no las agregué en todo lo que es el tratamiento de lo preoperatorio, como el caso del servicio de gastroenterología, ortopedia, donde son pacientes que hablamos con estos médicos prescriptores para, digamos, que ese paciente tenga el tiempo suficiente y sea tratado con antelación.
Estas guías, ¿no es cierto?, que hablan de estos documentos de la Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2022, hablaban de la necesidad urgente de poner en práctica la gestión de sangre del paciente, ¿sí? Se estaba hablando esto ya del año 2010, digamos, en Suiza, en Ginebra, pero esto se volvió, ¿no es cierto?, a mencionar, a reforzar en el año 2022, ¿sí? Con el, como dice ahí, poner en mente lo que es el patient blood management, ¿no? Que tomar las medidas, como dice ahí, para optimizar la sangre del propio paciente, minimizar, ¿no es cierto?, la pérdida de sangre del paciente y optimizar, ¿sí?, la tolerancia fisiológica a la anemia, ¿sí? En eso se basan los tres pilares. Entonces, hablamos primer pilar, ¿sí? Es la detección y el tratamiento de la anemia y la carencia de hierro, ¿sí? Ahora vamos a ver la casuística que tenemos de la carencia de hierro como frecuencia de anemia en nuestra población a nivel mundial, ¿sí? Detección y evaluación, como dice ahí, y diagnósticos sistemáticos respecto de la causa y el tratamiento de la anemia y la carencia de hierro de manera clínicamente adecuada según el diagnóstico. Esto incluye tratar la causa subyacente, el tratamiento de la anemia por el uso de medicamentos y suplementos nutritivos adecuados. Como segundo pilar, ¿no es cierto?, reducir al mínimo la pérdida de sangre y optimización de la coagulación. Entonces, identificar y tratar en forma sistemática, oportuna, todos los factores de riesgo de hemorragia y disminuir al mínimo la pérdida de sangre, así como los efectos de la coagulopatía que causan sangrado, ¿sí? Es decir, no solamente nosotros vamos a apuntalar desde lo que es la hemostasia, viendo si ese paciente tiene riesgos de sangrado, con interrogatorio, con los estudios de coagulación, sino también medidas a nivel quirúrgico, anestesiológicas o hemostáticas, como la utilización, ¿no es cierto?, de electrobisturí, la posición del paciente, ¿sí?, el tipo de soluciones que se utilizan en el quirófano. Y después, el tercer pilar es optimizar la tolerancia fisiológica a la anemia, porque por más que nosotros apuntaremos al paciente que no se siente perfecto, ¿no es cierto?, en la cirugía también lo controlemos, si el paciente llegó con bajo hematocrito a la sala y está compensado porque lo que nos ha pasado, porque esté pálido, lo terminen transfundiendo. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que haya una tolerancia a la anemia. Entonces, utilizar en el posoperatorio todas las medidas apropiadas para aprovechar y optimizar esa tolerancia fisiológica del paciente a la anemia grave. A ver. Bien, lo que sería el paciente quirúrgico y médico, el mejor resultado clínico, ¿no es cierto?, lo vamos a lograr con, como dice ahí, primero, optimizar la eritropoyesis preoperatoria. Segundo, minimizar el sangrado y tratar la coagulopatía. Y tercero, tolerancia a la anemia posoperatoria. Con estos tres elementos nosotros vamos a tener mejor resultado clínico, porque ya se sabe que el paciente, ¿no es cierto?, no es en sí, si bien la transfusión es un factor de riesgo y de pronóstico de morir y mortalidad, la anemia de por sí, ¿no es cierto?, es un factor pronóstico de morir y mortalidad. La próxima. Bien, ¿por qué es importante entonces el manejo de la anemia preoperatoria? Porque es un factor de riesgo, ¿no es cierto?, de peor, como dice ahí, resultado clínico. No solamente la anemia, sino como DH sería deficiencia de hierro, ¿sí? ¿Para quién? La presencia de anemia y de deficiencia de hierro debe ser investigada en todos los pacientes que vayan a una cirugía, en la que se espera un sangrado moderado alto. Hablamos de sangrado moderado alto, ¿no es cierto?, más de 500 mililitros. ¿Cuándo? ¿No es cierto?, tan pronto como sea posible antes de la cirugía, idealmente al hacer la indicación quirúrgica o al menos 4 semanas antes de la cirugía. Pero hay que aprovechar el tiempo disponible, sea cual sea, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que va a una cirugía y tenemos una semana de tiempo, igualmente, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico de la anemia y tratarlo en una semana. Es decir, no hace falta que tengamos ese mes estricto y si no lo tenemos no vamos a hacer nada, no. Es decir, por más que tengamos menos tiempo, había que aprovecharlo para tratarlo y ahora vamos a ver qué medidas, ¿no es cierto?, utilizamos nosotros para que esa recuperación sea lo más rápido posible.
Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que este es un trabajo de la British Journal, ¿no es cierto?, del 2020, en lo que es pacientes con cirugía cardíaca, ¿no? Cómo se relacionó la deficiencia de hierro y el resultado clínico. Y lo que se vio, ¿no es cierto?, que los pacientes en cuanto a lo que es la mortalidad o las reacciones a eventos serios adversos, se vio que los pacientes, ¿no es cierto?, que tienen anemia tienen, ¿no es cierto?, más mortalidad, más efectos adversos. Comparado con los pacientes que no tienen deficiencia de hierro, hablamos de deficiencia de hierro cuando tenemos menos de 100 de ferritina, ¿sí? Abajo está aclarado, ¿no es cierto?, los valores. Entonces, por eso que es importante, ¿no es cierto?, pedir el perfil de hierro, porque ya en este setting de pacientes, ¿no es cierto?, estamos hablando de morimortalidad. Desde que se publicó este trabajo, que lo dimos a conocer con nosotros con el Servicio de Cirugía Cardiovascular, lo implementamos, ¿no es cierto?, en todos los chiquitos que van a cirugía cardiovascular, se les hace tratamiento con hierro en forma profiláctica. Este trabajo, ¿no es cierto?, que es una Journal of Anesthesia del 2020 que habla, ¿no es cierto?, que la deficiencia de hierro está asociada con más alta mortalidad en pacientes bajo cirugía cardíaca. Bueno, y esto, ¿no es cierto?, habla de las 3 etapas, ¿no es cierto?, que podemos actuar desde el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, ¿sí? Acá intervienen muchos profesionales, como decimos, nosotros somos los que tenemos que estar dando, digamos, coordinando este programa, ¿sí? Y educando al resto de las especialidades para que intervengan en todos estos aspectos, ¿sí? Nosotros trabajamos con los anestesistas, con cirugía, con terapia intensiva, con muchos servicios y ahora con se sumó gastroenterología y ortopedia, ¿sí? O sea, esto es un proceso que lleva, ¿no es cierto?, una educación e involucrar a los demás servicios. Entonces, ahí ustedes ven lo que es la optimización de la eritropoyesis, que sería la primera etapa. En el preoperatorio es detectar, evaluar y tratar la anemia preoperatoria, manejar las comorbilidades, considerar la donación preoperatoria de sangre autóloga, hacer, o sea, procedimientos de predepósito, ¿no es cierto?, autotransfusión, si se puede hacer, remitir al especialista para una evaluación más exhaustiva si es necesario, considerar la anemia no tratada como una contraindicación para la cirugía electiva, es decir, una cirugía que es programada, ¿sí? Que, digamos, puede esperar si no tiene más de 3 hemoglobina, esa cirugía está contraindicada, o sea, se suspende, ¿sí? En lo que es el intraoperatorio, en esa optimización de tropoyesis, es proceder a la cirugía una vez optimizada la eritropoyesis. Y en el posoperatorio, detectar, evaluar y tratar la anemia posoperatoria. Prestar atención a las interacciones farmacológicas que pueden causar o empeorar la anemia. En cuanto a la reducción del sangrado, ahí ya nos vamos a lo que sea a lo que es quirúrgico más que nada, ¿no? Y bueno, también lo prequirúrgico, porque evaluamos el riesgo de sangrado con interrogatorio del paciente, si antecedentes de, digamos, alguna morbilidad o familiar, de que pueda tener más riesgos de sangrado. Revisar el tratamiento con fármacos, acá es muy importante, ¿no es cierto?, si el paciente está anticoagulado o está con aspirina, porque esto va a ocasionar también más riesgo de sangrado y suspenderlo con los debidos tiempos posibles. Minimizar la pérdida con las analíticas, que esto sí es importante para lo que es pediatría. Nosotros tratamos de centralizar las extracciones porque cada extracción significa que el paciente lo vamos a anemizar. Planificar y revisar el procedimiento quirúrgico. Y en cuanto a lo intraoperatorio, es hacer una hemostasia meticulosa, emplear técnicas quirúrgicas que disminuyan el sangrado, considerar el uso de agentes o fármacos hemostáticos, tanto fármacos locales como fármacos generales, como el uso, ¿no es cierto?, de antifilinolíticos. Considerar la hemodilución en el intraoperatorio, también podemos hacer hemodilución intraoperatoria en los casos, por ejemplo, de cirugías ortopédicas. Utilizar sistemas de recuperación intraoperatoria, que la recuperación intraoperatoria, ¿no es cierto?, a veces no está al alcance de todos, porque tampoco lo tenemos nosotros, solamente el caso de Testigo de Jehová. Por eso que esto es una sumatoria de que cuanto más cosas empleemos, más herramientas, menos riesgo tenemos de que el paciente, digamos, pierda sangre, ¿no?, o lo tengamos que transfundir. En el posoperatorio, ¿no es cierto?, es monitorizar y el manejo del sangrado posoperatorio, prevenir el caso de las infecciones, mantener la normotermia, también disminuir las pérdidas iatrogénicas con las extracciones, se puede hacer recuperación posoperatoria también de sangre autóloga,
El manejo de la anticoagulación, que el paciente si está pasado a anticoagulación también nos puede llegar a sangrar. Hacer siempre profilaxis de la hemorragia digestiva alta, porque hay pacientes que van a cierto tipo de cirugía que si no le hacemos los antiácidos, estos pacientes nos pueden hacer una hemorragia digestiva. Y tener en cuenta los efectos de algunos medicamentos no secundarios. Y en cuanto a la optimización de la anemia, es evaluar y optimizar las reservas del paciente, ponderar la pérdida estimada frente a las pérdidas tolerables, optimizar el gasto cardíaco, es decir, vamos a tratar de actuar sobre otros órganos para que el paciente, si está anémico, digamos, no tenga clínica de anemia, ¿sí? Optimizando el gasto cardíaco, la ventilación, la oxigenación, utilizar técnicas transfusionales restrictivas, minimizar el consumo de oxígeno y evitar las infecciones. Entonces, la optimización de la anemia, como herramienta, nosotros administramos sulfato ferroso en el caso de cirugías ortopédicas y también eritropoyetina en casos seleccionados como pacientes que tienen insuficiencia renal o que son testigos de Jehová. Estas guías de evidencia clínica, ¿no? Lo que es el programa de gestión de sangre del paciente del 2021, ¿no? Ahí, ¿no es cierto?, como recomendación fuerte, ¿no es cierto?, alta nivel de recomendación, se recomienda no programar una cirugía electiva con riesgo de sangrado en pacientes con anemia hasta realizar estudio diagnóstico y tratamiento adecuado. Fíjense que, ¿no es cierto?, la evolución de los pacientes, ¿no es cierto?, cómo se disminuyó con todo este programa, ¿no? Tanto la mortalidad en un 28%, las infecciones un 21%, el stroke, ¿no es cierto?, un 31%, y los días de estancia hospitalaria disminuyeron un 15%. Es decir, que esto ha beneficiado muchísimo, digamos, la mortalidad de los pacientes. Fíjense ustedes cuál es la magnitud del problema, ¿no? En esta barrita se ve mujeres-hombres, la diferencia, ¿no es cierto?, del año 90 al 2010, y ahí se ve que la causa, digamos, de la prevalencia y etiología mundial de las patologías de estos pacientes, habla no solamente de anemia, por supuesto, ahí tenemos diabetes, hipertensión, ¿no? Ahí se ve la barra verde, ¿sí? Que es la deficiencia de hierro, es decir, que qué prevalencia tan importante tiene, ¿no es cierto?, en esta población de pacientes, la anemia por deficiencia de hierro dentro de la detección de estas patologías de los pacientes. Entonces, primero, ¿no es cierto?, estos pacientes, ¿no es cierto?, tenemos que hacer el diagnóstico. Nosotros no sabemos si el paciente si está anémico. Ustedes tienen que saber que hay una enorme variabilidad de la hemoglobina, ¿no es cierto?, de acuerdo a edad, sexo y origen racial. Los adultos, cuando tienen menos de 13 gramos de hemoglobina, para el caso de los hombres, mujeres menos de 12. El caso de los niños de 6 meses y 6 años, si tienen menos de 11 de hemoglobina, y de 6 a 14 años menos de 12 de hemoglobina, según la OMS. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico porque el paciente tenemos estos valores, por debajo de estos valores, lo tenemos que tratar. Y tratar, ¿no es cierto?, la causa. Entonces, el esquema simple, ¿no es cierto?, es instaurar el tratamiento farmacológico. Acá tenemos la enfermedad farmacológico transfusional. Entonces, tenemos que siempre, como dice ahí, tratar la causa, ¿sí? Compromiso, la anemia va a traer compromiso del aporte de oxígeno. Fíjense, ¿no es cierto?, lo que es las alteraciones en el estado del hierro y el tipo de cirugía, los pacientes, por ejemplo, que van a la prevalencia, ¿no?, que tiene esta anemia, fíjense, estamos hablando con niveles de hemoglobina de menos de 13 y con bajos depósitos de hierro. En cirugías ortopédicas estamos hablando de casi un 60%, que son las cirugías que nosotros podemos, cirugías que son programadas, como son reemplazos de cadera o cirugía de columna o cirugías de rodilla, lo que fuera, podemos tratar a estos pacientes. Otras son las cirugías cardiovasculares. Las cirugías vasculares tienen casi un 50% de prevalencia de anemia. Es decir, ahí habla, el negrito sería la deficiencia absoluta de hierro.
¿sí? El cáncer colorectal está casi en un 80%. Es decir, no solamente hay que tratar a los pacientes, digamos, que no tengan patologías oncológicas, también los pacientes, ¿no es cierto?, oncológicos. Después tenemos las cirugías ginecológicas, las metástasis de hígado o las prostatectomías. Entonces son muy altos las deficiencias de hierro. Entonces vamos a hablar un poco, ¿no es cierto?, de la Sociedad Argentina de Hematología en cuanto a las guías de diagnóstico y tratamiento 2021 de hierro endovenoso. Estos son los valores para que ustedes sepan que siempre tengan en cuenta la tabla, ¿no es cierto?, de acuerdo a edad y sexo, que es diferente para considerar un paciente. A nivel del mar, por supuesto, ¿sí? Nosotros que estamos en un hospital pediátrico, ¿no es cierto?, nos fijamos de acuerdo a la edad si el paciente está anémico. Entonces, ¿cómo definimos anemia? Siempre en un paciente adulto, en este caso estamos hablando, menos de 3 hemoglobina para ambos géneros. Los test de laboratorio. ¿Qué test de laboratorio, ¿no es cierto?, debemos hacer para detectar anemia? Hematimetría completa, o sea, hematocrito, hemoglobina y los índices eritrocitarios, BCM, HCM y CHCM. Parámetros férricos, ¿sí? ¿Qué vamos a medir? Ferritina, saturación de transferrina y ferremia, ¿sí? Vitamina B12 y ácido fólico si el paciente tiene más de 60 años. Debemos posponer la cirugía mayor electiva. Digamos, lo que dicen estas guías es que los procedimientos de cirugía mayor electiva no oncológica deben ser pospuestos hasta la resolución mejoría de la anemia. Las pruebas que evalúan el estado del hierro. Nosotros tenemos un hierro que está en el compartimento funcional, entonces lo medimos con la ferremia, que en estos casos va a estar disminuida. La capacidad de saturación de hierro va a estar aumentada, la saturación de la transferrina disminuida, y el hierro en el compartimento de depósito lo vamos a medir con la ferritina, que la va a estar disminuida, y por supuesto la amoxicilina no se hace, pero sí se pide ferritina. La prueba terapéutica que se puede hacer es administrar hierro a dosis terapéutica, sulfato ferroso, 3 a 6 miligramos kilo día y evaluar la respuesta eritropoyética. ¿Sí? La positividad de la prueba se puede evaluar detectando un pico reticulocitario más de 2% a los 5 o 10 días, observando un aumento de hemoglobina más de 1 gramo a los 30 días. ¿Sí? Pues escuchen, estamos hablando sulfato ferroso, esto sería oral, ¿no es cierto?, que te aumenta 1 gramo a los 30 días, ¿sí? O sea, al mes recién, ¿sí? Ahora vamos a ver con el hierro endovenoso. Estas son las pruebas confirmatorias para deficiencia de hierro, o sea, cuáles son los valores, digamos, del metabolismo férrico que me dicen que el paciente tiene una, ¿no es cierto?, ferropenia. Va a tener, si tiene más de 15 años, menos de 60 microgramos por decilitro de ferremia, una saturación de transferrina menos del 16% y menos de 12 de ferritina sérica, que también los valores, ¿no es cierto?, son diferentes para los pediátricos. Cuando ustedes piden un hemograma, sí, tenemos diferentes estadios de depresión de hierro que nosotros podemos tener valores normales, ¿no es cierto?, de hemoglobina, pero tener los depósitos disminuidos, como ahí habla, ¿no es cierto?, en tercer lugar, este tercer estadio, sí, o sea, ya tenemos la anemia ferropénica y la hemoglobina ahí va a estar disminuida, ¿sí? El volumen corpuscular medio, acuérdense que el BCM sí va a estar disminuido también en el caso del estadio 3, si ya tenemos, ¿no es cierto?, una anemia ferropénica. La ferremia también va a estar disminuida, porcentaje de saturación disminuida, la ferritina disminuida y la hemociana disminuida, ¿sí? Esto ya sería el estado 3 cuando ya tenemos la anemia ferropénica. Si yo tenemos el estadio temprano, que tenemos depresión de los depósitos, yo voy a tener disminuida la ferritina, pero la hemoglobina va a ser normal, la ferremia normal, es decir que yo puedo detectar, fíjense que cuando yo les mostré un trabajo anterior, ¿sí? En cuanto a cirugía cardíaca hablaba de mortalidad en pacientes que tenían depresión de hierro, ¿sí? Que lo vemos en el laboratorio y con hemoglobinas normales, ¿sí? Es decir que es importante pedir el perfil de hierro. Entonces, lo que sí tienen que saber que los parámetros del metabolismo del hierro pueden estar elevados o disminuidos por ciertas condiciones, ¿no? El caso de la ferritina, por ejemplo, puede estar elevada con infección o inflamación,
¿no? O disminuir por hipotiroidismo. O sea, tener en cuenta, ¿no es cierto?, esto que puede darnos, ¿no es cierto?, resultados que son falsos. El tratamiento con hierro, la vía oral es de elección, ¿sí? Nosotros en los pediátricos siempre lo usamos en forma preventiva. La dosis en miligramos de hierro elemental es 3 a 6 miligramos kilo día, fraccionada en 1 a 3 tomas diarias. El preparado de elección es sulfato ferroso, se administra alejado de las comidas, media hora antes o 2 horas después, ya que muchos alimentos disminuyen la absorción de hierro hasta en un 40-50%. Entonces es importante tener en cuenta esto de las comidas. Cuando la intolerancia impide realizar el tratamiento, debe intentarse con otros preparados. Y el que mejor tolerancia presenta es el polimaltosa. El tiempo de administración es variable. Una vez alcanzados los valores normales de hemoglobina y hematocrito, debe continuarse al igual dosis durante un tiempo igual al que fue necesario para llegar a la normalización. Esta prolongación de tratamiento es para reponer el depósito de hierro. Lo que sí puede haber, acuérdense, es con el hierro oral, es intolerancia digestiva, ¿sí? Vómitos, dolor abdominal, diarrea, color negruzca de los dientes y de las heces. Después tenemos el hierro vía parenteral, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar hierro endovenoso? ¿Sí? Se utiliza en casos de intolerancia digestiva, ¿sí? Es decir, justamente las patologías, digamos, gastrointestinales, donde no hay absorción de hierro o hay una intolerancia al hierro oral. O, por ejemplo, si digamos, el tratamiento oral es insuficiente, ¿no? O inadecuado. La dosis a administrar para corregir la anemia y reponer los depósitos se calcula con la siguiente fórmula, que es la hemoglobina teórica, gramos por decilitro, ¿sí? Menos la real. Es decir, yo quiero llegar a tener un 13 de hemoglobina, entonces voy a poner acá 13 menos la que tiene actualmente el paciente, dividido 100, por la volemia que tenga ese paciente, siempre se calcula 70 mililitros kilo, por 3.4 y por 1.5. Eso me va a calcular cuántos miligramos de hierro yo le voy a dar, ¿sí? Ahí estos números de 3.4 y 1.5 corresponden a factores de conversión de gramos de hemoglobina a miligramos de hierro y el hierro de depósito. Entonces, la vía endovenosa, el paciente para dar el hierro endovenoso lo tenemos que internar o hacerlo en hospital de día. Nosotros lo estamos haciendo en hospital de día. Se recomienda hierro sacarato. Nosotros tenemos hierro sacarato en nuestro hospital, pero también hay otras presentaciones de hierro. La cantidad total de miligramos de hierro a recibir se fracciona. En dosis no tiene que exceder más de 2 a 3 miligramos kilo, ¿sí? Administrarse cada 2 días. Se diluye en solución fisiológica, siempre lo vivimos en 100 mililitros, y se administra endovenoso lento. Es decir, los pacientes lo internamos y se lo pasamos en media hora diluido en fisiológica. Detener la infusión, si el paciente tiene parestesias o dolor torácico, ¿sí? Generalmente no hay problemas con este tipo de hierro como pasaba antes, ¿sí? Hay muy buena tolerancia. Se puede hacer una administración previa de dosis de prueba si lo reciben por primera vez para ver si hay alguna reacción adversa. Entonces, el caso del el hierro oral, ¿no es cierto? Hay comprimidos de sales ferrosas, que son el sulfato, succinato, fumarato, con 60 miligramos de hierro elemental por comprimido. Hay jarabe de presentación para el caso de los chicos o gotas de 60 a 120 miligramos de hierro elemental por día o día por medio, alejados con las comidas. Lo que se puede hacer es que se lo toma con jugo, digamos, cítrico para favorecer la absorción. El endovenoso, que tenemos el hierro sacarato, ¿sí? Las ampollas vienen de 5 mililitros con 100 miligramos de hierro elemental. Se da 1 o 2 ampollas endovenoso directo a velocidad no mayor de 1 litro minuto o en goteo a 40 gotas minuto, ¿sí? Dosis hasta 100 a 200 miligramos de hierro elemental, ¿no es cierto?, 1 o 2 veces por semana. Después está el hierro isomaltósido y el hierro carboximaltosa, que estos tienen más concentración de hierro también por mililitro, ¿sí? Es decir, damos más cantidad de hierro, ¿sí?, por dosis. Entonces, ¿cuándo indicamos el hierro endovenoso? Intolerancia al hierro oral, sospecho de existencia de enfermedad digestiva alta, por eso nosotros usamos mucho en patologías digestivas, pacientes que tienen úlcera, esofagitis, hernia de hiato, o pacientes que tienen alguna pérdida por vía digestiva. Que no lo va a poder absorber ese hierro por vía oral. Necesidad de corregir valores eritrocíticos en tiempo perentorio. Es decir, yo tengo un paciente que me da una cirugía y no tengo ese mes
de tiempo para que actúe ese hierro oral, que me tarda 1 gramo la hemoglobina en un mes, yo se lo voy a dar, digamos, en una semana, en 10 días te aumenta 10 puntos el hematocrito dar el hierro endovenoso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No, ahí evitamos que prolongar tanto, digamos, la cirugía, no demorarla, o porque el paciente tenga intolerancia o tenga incumplimiento de tratamiento. O que tenga un componente ferropénico severo. Si el paciente no tiene nada de depósito de hierro, está en deficiencia absoluta de hierro, le damos también hierro endovenoso, ¿sí? Entonces, las ventajas: tienen buena tolerancia, no hay reacciones alérgicas con el sacarato, el carboximaltosa, administración rápida de altas dosis, puede ser más efectivo que el hierro intramuscular, ¿sí? Y la desventaja es que el paciente tiene que internar, ¿sí? Sí, al paciente, a veces si es de lejos, bueno, también le podemos indicar y que se lo den en el lugar, ¿no es cierto?, donde sea el paciente, ¿sí? Otra desventaja es el alto costo económico, que más vale más caro que el hierro oral. Bueno, esto les cuento, es una paciente que llegó hace un mes, ahí el 12 de septiembre, como ven la orden, el servicio de gastroenterología nos solicita a nosotros, ¿no? Tiene 5 años esta paciente, que dice acá que está en tratamiento por gastroenterología porque tiene una úlcera esofágica, una estenosis péptica de esófago, una hernia hiatal y tiene una cirugía programada, ¿no es cierto?, para este mes. Entonces, con anemia crónica, esta paciente había sido transfundida en julio de este año, y actualmente nos mandan esta interconsulta con hemoglobina de 7,7, 28 hematocrito, con el perfil de hierro alterado. Es decir, ya el servicio de gastroenterología, ¿no es cierto?, pide el perfil de hierro. Y actualmente está sin tratamiento y esta paciente tiene que ir a una cirugía, ¿no es cierto?, dentro de 15 días. Cuando nosotros vemos el laboratorio, sí, esta paciente fue el 6, en la de la derecha, que fue el 6 de septiembre, sí tenía, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es el perfil de hierro, una transferrina de 3,81, tenía una ferremia de 9,4, sí, que tiene que ser más de 60, y tenía una saturación de transferrina de 2, cuando tiene que ser de 20 a 50%. Es decir, tenía muy bajos los valores del perfil de hierro. En cuanto a la hemoglobina, sí, cuando se le pide al laboratorio el día 12, se le había pedido igualmente ese día, pero se le vuelve a pedir el día 12 y la paciente tenía 7,7 de hemoglobina, 27 hematocrito. Tenía programado, hay los índices hematimétricos, fíjense, el BCM tiene 62 de volumen corpuscular medio para un normal de 75-87, es decir, tiene una anemia microcítica hipocrómica, con un HCM de 17 para un normal de 24 a 30, ¿sí? Es decir, esto me está hablando por parámetros, digamos, hematimétricos, que tenía una anemia microcítica hipocrómica, tiene una marcada anisopoiquilocitosis, con anisocromía, microcitosis, con hipercromía, ¿no? Entonces, ante esta situación, el perfil de hierro, digamos, nos está diciendo que tiene una anemia ferropénica. Entonces, a esta paciente, ¿no es cierto?, que pesa 18 kilos, con la úlcera esofágica y esta estenosis, ¿no es cierto?, y que una cirugía programada, le hacemos hierro sacarato, como dice ahí, endovenoso, 60 miligramos dosis por día por 5 dosis. O sea, le hacemos lunes, miércoles, jueves, y lunes y miércoles de la otra semana, ¿sí? O sea, del 14 al 22 de septiembre le hacemos hierro endovenoso para llegar a tener una hemoglobina objetivo de 12 a 13 gramos, ¿sí? La paciente se interna el día 24, toleró perfecto ese hierro endovenoso, porque se operaba el día 25, ¿sí? La concentración de protromina estaba totalmente normal y lo que vemos que la paciente, ¿no es cierto?, tiene en el control de laboratorio en 10 días con hierro endovenoso, se nos fue de 27,7 a 37 el hematocrito. Es decir, fíjense qué rápida fue su recuperación, ¿sí? Ahí está el valor del hematocrito, 37,1 y 10 de hemoglobina cuando tenía 7, ¿sí? Es decir, qué importante, ¿no es cierto?, es dar hierro endovenoso para la recuperación de estos pacientes. El paciente se opera, esto fue el día 22, se opera el día 25, ¿sí? Y no necesitó transfundirse, ¿sí? Bien, este es otro caso de una paciente que tiene una escoliosis severa, que iba a una cirugía a 2 tiempos,
que también nos mandan de ortopedia para, digamos, optimizar el hematocrito previo a la cirugía, ¿no? Y a ver si podíamos hacer predepósito, autotransfusión. Esta paciente no le podíamos, era pequeña de peso, y no le podíamos hacer autotransfusión. Entonces lo que hacemos con esta paciente es, ¿no es cierto?, levantarle el hematocrito, ¿sí? Esta escoliosis severa es una nena de 13 años, ¿sí? Tenía cuando ingresa 12 de hemoglobina, 38 de hematocrito, ¿sí? El día 8 de junio, la primera cirugía entra con ese hematocrito. Y el valor de la derecha, la chica sale con 28 hematocritos. Se ha bajado 10 puntos, ¿sí? El hematocrito. Le habíamos indicado ácido tranexámico, ¿no es cierto?, durante la cirugía. Esta paciente, cuando va al segundo periodo quirúrgico, que teníamos 20 y pico de días desde la cirugía anterior, había quedado con hematocrito bajo. Entonces lo que hacemos, 15 años tenía, le damos, para recuperar más rápido el hematocrito, le damos eritropoyetina hierro oral, ¿sí? La paciente tenía 30 hematocrito y fíjense que se fue a 42 de hematocrito, ¿sí? O sea, nos aumentó 12 puntos el hematocrito del día 13, ¿sí?, al día 30, ¿sí? Estamos hablando de 18 días, es decir, en 2 semanas y piquito, ¿no es cierto?, la paciente nos aumentó 10 puntos el hematocrito. Acá habíamos hecho hierro oral, ¿sí?, y eritropoyetina. Esta paciente, entonces, cuando entra a la cirugía, con 42 hematocrito y 3 hemoglobina, a los 3 días en UTI, nos había bajado a 27 hematocrito, continúa con hierro oral y eritropoyetina. La paciente estaba compensada, no se transfunde y se va de alta a la semana, ¿sí? Es decir, se va con 27 hematocrito, con una cirugía, doble cirugía de columna que había recibido porque había hecho el recambio digamos, de vértebra. O sea, había sangrado mucho y sin embargo esta paciente, ¿no es cierto?, la optimizamos el hematocrito ante la cirugía y bueno, a pesar de haber perdido, ¿no es cierto?, se recuperó con la EPO y el hierro. Entonces, como otras alternativas, como dijimos en esto del PBM, como optimizamos el hematocrito, también, ¿no es cierto?, utilizamos métodos de autotransfusión. Esta paciente, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un condroblastoma de fémur, también tenía 44 hematocrito, 14 hemoglobina, 14 antes días del prequirúrgico. Nosotros, del procedimiento quirúrgico, le sacamos 2 unidades de sangre, ¿sí? De acuerdo al peso, te empezaba a 35 kilos y le guardamos 2 unidades de autotransfusión. Estas fueron las 2 unidades de predepósito. Bueno, que la paciente, bueno, digamos, se transfundió con esas unidades y anduvo bien. Esta es otra paciente, otra escoliosis severa, ¿no es cierto?, que le hicimos también predepósito 2 unidades, le dimos hierro oral un mes antes, también le dimos tranexámico, 20 miligramos kilo, no sangró la paciente, no requirió la autotransfusión. También esto es lo que nos está pasando últimamente, que hacemos autotransfusión y los pacientes llegan muy bien a la cirugía con buenos hematocritos. Entonces, por más que pierdan, o sea, bajen 10 puntos del hematocrito, los pacientes, ¿no es cierto?, no llevan su autotransfusión. Esta paciente de 14 años, 54 kilos, ¿sí?, que tenía ahí, dice, 45 hematocrito, 14,9 hemoglobina, ¿sí?, le habíamos sacado, ¿no es cierto?, 450 mililitros. Le volvimos a sacar del 23 de febrero al 9 de marzo otra unidad, y se hizo la cirugía sin complicaciones, no requiriendo la autotransfusión, y la paciente quedó con 30 hematocritos. Esto es para hablar de la recuperación perioperatoria, ¿sí? Que la definición, la recuperación de sangre autóloga se puede efectuar en diversas intervenciones quirúrgicas en las que se produce un sangrado significativo. En el periodo intraoperatorio, la recuperación se realiza generalmente utilizando los 6 Sever, que son los dispositivos que aspiran, anticoagulan, lavan y concentran la sangre vertida en el campo quirúrgico, retornando al paciente en forma de concentrado Matías en suero salino. Nosotros no utilizamos recuperación intraoperatoria en los casos de cirugías cardiovasculares, ortopédicas, que tienen que tener un sangrado importante, ¿no es cierto? Y generalmente en los casos de testigos de Jehová, que son los que nos traen la máquina, ¿sí? Estos son los recuperadores, que tenemos que tener un peso determinado del paciente, porque pesar mínimamente más de 15-20 kilos.
¿sí? Y bueno, recuperamos del campo quirúrgico cirugías que, ¿no es cierto?, sean, digamos, sangrantes. Entonces, la progresiva implementación del PBM, que implica el tratamiento de la anemia preoperatoria, los abordajes quirúrgicos son mínimamente invasivos, el uso de antifinolíticos y la aplicación de quetión restrictivo de transfusión, a condición de menor utilización de la recuperación. Esto es lo que nos pasó a nosotros como experiencia, que cada vez menos utilizamos el recuperador. Es más, hasta la autotransfusión, como ustedes vieron, porque los pacientes es tan importante que lleguen bien a la cirugía, ¿no? Y utilizando antifinolíticos, los pacientes no se transfunden. Esa recuperación, fíjense, está indicada en procedimientos que perdan más de 1 litro y que puedan recuperar por lo menos 1 o 2 unidades constantes de Matías. También se puede hacer la recuperación postoperatoria, que es para cirugías ortopédicas selectivas. Está contraindicado en pacientes que han recibido ácido tranexámico. O sea, en pacientes que están, digamos, contraindicados a recibir ácido tranexámico, se hace la recuperación, ¿sí? Esto es el documento de Sevilla, que del 2018. Esto es para contarles un lactante que tuvimos de 5 meses, que nació con una tetralogía de Fallot, testigo de Jehová, que tenía cianosis y tenían que ser operados sí o sí cirugía cardiovascular. El chiquito nos pesaba 5 kilos en ese momento, los padres no lo querían transfundir, entonces se hizo una cirugía paliativa, una anastomosis como para que el paciente pueda llegar a crecer, por lo menos que tenga 10 kilos. Para hacer realmente la cirugía correctora, ahí se le hace cirugía con bomba y se utiliza el recuperador porque ya había llegado al peso para tratar de utilizar el recuperador, ¿sí? A este paciente le dimos etopoyetina, también hierro, nos entra con 17 gramos de hemoglobina y 54 de hematocrito, ¿sí? Tenía una hemostasia normal, y sale la cirugía con 44 hematocrito. O sea, el paciente con ese nos había bajado 10 puntos el hematocrito, lo expanden con Hemacel, la hemostasia se había conservado bien, ¿sí? Y el fibrinógeno también. Se le hace este paciente el tratamiento de la cirugía a los 2 años de edad, con 10 kilos de peso, limocepo a 300 unidades kilo, 3 veces a la semana, y hierro gotas. Se contrata el recuperador para la cirugía con bol pediátrico, le dimos tranexámico, ácido tranexámico, 1 gramo más 1 gramo en infusión continua, y el paciente se le infunde lo del recuperador, eran 300 mililitros, bajó el hematocrito a 34, y bueno, no se transfundió, se continuó con sulfato ferroso oral y EPO después de la cirugía, y se recuperó totalmente sin recibir ninguna transfusión, ¿sí? Estamos hablando de un chiquito de 2 años de edad, de 10 kilos, con una cirugía cardiovascular, digamos, con bomba. Entonces, la anemia preoperatoria, hablamos de hemoglobina menos de 13, afecta al 30-40% de los pacientes de cirugía mayor en función de la definición de la misma y el tipo de cirugía. La anemia posoperatoria puede presentarse en hasta el 80-90% de los pacientes de cirugía mayor, influyendo en su estado clínico, la recuperación y la calidad de vida. La anemia preoperatoria es en sí mismo como importante un factor de riesgo de mal resultado clínico posoperatorio y transfusión halogénica, aunque es modificable, eso es lo importante. Nosotros no necesitamos de herramientas costosas, de alguien que sea un súper especialista en algo, es decir, que esto lo pueden tratar los mismos clínicos, cualquier médico, ¿no es cierto? Digamos, es detectarlo y tratarlo, y lo podemos modificar. En la cirugía programada, la detección y clasificación de la anemia preoperatoria debe realizarse lo antes posible para permitir su tratamiento si procede. En la mayor parte de los casos, la anemia puede ser clasificada mediante pruebas de laboratorio disponibles, es decir, lo tienen en todos lados, ¿sí? En la mayoría de los hospitales. La anemia preoperatoria, la mortalidad, se asocia a la indicación de la cirugía. Entonces, este cuadro, bueno, que está en inglés, dice, bueno, ¿en qué situaciones nosotros tenemos que pedir todo un laboratorio para detectar deficiencia de hierro? Tienen que ser cirugías que tengan más de un riesgo de 10% de transfusión o una pérdida de sangre de más de 500 mililitros, ¿sí? Ahí pedimos el laboratorio. Si me sale que me da menos de 3 hemoglobina, si el paciente va a una cirugía electiva, que es el cuadro de la derecha,
clasificamos la anemia y comenzamos el tratamiento, ¿sí? Y posponemos la cirugía hasta que se resuelva esa anemia. Si no es una cirugía electiva, es una cirugía de urgencia que no lo podemos posponer, clasificamos, tratamos al paciente y se procede directamente a la cirugía. Si el paciente no tiene, digamos, está bien, no tiene más de 3 hemoglobina, vemos el perfil de hierro, ¿sí? Si el paciente tiene una deficiencia de hematínicos, le vamos a dar suplementos, ¿sí? Y se procede a la cirugía. Si el paciente no tiene déficit de hematínicos, no se hace nada y se procede a la cirugía, ¿sí? Y si el paciente no va a tener esa pérdida de sangre, ¿sí? Se hace una ablación preoperatoria estándar y se procede a la cirugía. Eso se ve en la pantalla. Bueno. Esto es para mostrarles la lista de cirugía de los pacientes que nos mandan por mail y nosotros lo tenemos, digamos, toda la lista de pacientes que se van a operar al día siguiente. Entonces sabemos el diagnóstico, ustedes ven ahí el apellido, la edad del paciente, el peso que tiene ese paciente, el diagnóstico. Por ejemplo, el último, digamos, renglón dice tumor de fosa posterior, es decir, las neurocirugías son muy sangrantes. Esos pacientes nosotros generalmente nos mandan los de neurocirugía al paciente previamente para que también los tratemos, le diagnostiquemos la anemia preoperatoria y ya le damos hierro también de forma profiláctica, ¿sí? Porque son cirugías que van a sangrar, ¿sí? Bueno, si ahí dice sangre, si el paciente, digamos, va a necesitar sangre o no para esa cirugía, bueno, qué medidas, los otros estudios se tienen que hacer. Esto es una interconsulta también de un servicio, y como vieron la de gastro que nos hacen a nosotros, nos hacen para evaluación prequirúrgica, esto es cirugía cardiovascular, donde nos ponen a nosotros evaluación prequirúrgica, si dice servicio médico en infusión hematología, bueno, somos servicio de hemoterapia. Este paciente nos hace la consulta para hacer estudio prequirúrgico porque tiene una cardiopatía congénita, que en julio del 2021 se hizo una anastomosis sistémico pulmonar, un GLEN, una cirugía programada, que tiene para el 22 de junio del 2022. Nos ponen que estudiemos la anemia, reagrupemos al paciente y también otros estudios, o sea, órdenes complementarias, porque piden perfil, digamos, estudio de función renal, hepática, etcétera, para que la misma, ustedes fíjense que ponen con la misma venopunción. Entonces, nosotros sacamos la muestra, hacemos el perfil de hierro y el hemograma, y pedimos el resto de los estudios que se necesitan para esa cirugía. Y se encuentra, fíjense, recibiendo aspirina 50 miligramos día. Eso es importantísimo para nosotros porque podemos evaluar si ese paciente, digamos, puede llegar a sangrar porque esas plaquetas no van a funcionar si es que no suspenden la aspirina con el tiempo debido, ¿no? En el caso de la población pediátrica, también tenemos artículos que habla de anestesiología pediátrica, ¿no? Que se puede hacer el PBM, ¿no? En estos pacientes, que no es, o sea, cada hospital lo tiene que implementar, hacer un programa de acuerdo a, digamos, su situación. Como dice ahí, puede ser implementado, o sea, para manejar el sangrado del paciente, optimizar el sangrado del paciente, minimizar las transfusiones y hacer una estrategia terapéutica multimodal. Utilizar algoritmos transfusionales y nosotros tenemos los test viscoelásticos por los cuales hacemos una terapia dirigida basada en los test point of care. Utilizamos antifibriolíticos y tratar de eliminar la hemodilución y la hipotermia. Bien, los factores de alto riesgo hemorrágico en cirugía, ¿no es cierto? Tenemos que hay ciertos tipos de pacientes que sabemos que van a tener más riesgo de hemorragia, como los pacientes que tengan alguna comorbilidad, como puede ser el caso de la insuficiencia renal. Si es una intervención quirúrgica compleja, por ejemplo, ¿no? Que va una cirugía cardiovascular, por ejemplo, que va a llevar varias horas de bomba.
un circuito extracorpóreo que eso le va a ocasionar más hipotermia, más fibrinolisis. Entonces, bueno, ya nosotros nos preparamos cuando tenemos pacientes que van a hacer cirugías complejas y tenemos que apuntalarlos mejor y hacer un tratamiento más dirigido, ¿sí? En cuanto a la fluidoterapia, también es importante no expandir a estos pacientes para no generar una hemodilución, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros, hoy hablamos todo de la parte hematológica, ahora vamos a hablar un poquito de la hemostasia, que es importante hacer, ¿no es cierto?, un interrogatorio previo, no es solamente el laboratorio, que decimos, bueno, ya pedimos KPTT, protrombina y ya está, y recuento de plaquetas, es decir, porque podemos tener un laboratorio normal, ¿no es cierto?, y el paciente tener riesgos de sangrado, porque podemos tener situaciones de enfermedad von Willebrand, donde las plaquetas no funcionan y no lo detectamos con el laboratorio convencional. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, interrogar sobre antecedentes de riesgo de sangrado, antecedentes de ingesta si el paciente está con aspirina o anticoagulantes, que muchas veces se olvidan de suspenderlo y nos avisan a último momento, entonces tenemos que tomar las medidas de tratarlos para que evitar el sangrado. En caso de la aspirina, ¿no es cierto?, darle plaquetas al paciente y si está anticoagulado, ¿no es cierto?, darle factor de coagulación. En cuanto a la hemostasia, ¿no es cierto?, todos los laboratorios que están al alcance de todos los hospitales, ¿no es cierto?, es la hemostasia convencional, que es el KPTT, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, pero sí es importante que ustedes, ¿no es cierto?, pidan también el fibrinógeno, porque es un relatante de fase, o sea, es una proteína súper importante de la coagulación, que se ha demostrado que los déficits de fibrinógeno, ¿no es cierto?, ocasionan, ¿no es cierto?, más sangrado. Entonces, o porque se consume o porque se pierde en las hemorragias. Entonces, el fibrinógeno hay que pedirlo para el caso de cirugías que van a ser sangrantes, ¿no es cierto?, tener valores de más de 200 por lo menos de fibrinógeno. Estas recomendaciones, ¿no es cierto?, del 2022, ¿no es cierto?, de la Sociedad Científica de España, hablan que no hacer pruebas preoperatorias si no hay indicación clínica en el paciente, es decir, no hacer en forma indiscriminada pruebas a todo el mundo porque vaya a una cirugía. Es decir, se estima, como dice ahí, que a un 60-90% de los pacientes prequirúrgicos se les realiza por lo menos, al menos una prueba diagnóstica innecesaria. La mayor parte de los resultados alterados que se obtienen podrían ser previamente conocidos e incluso predecibles por la historia clínica, por eso que cada vez se le da más importancia a la historia clínica y el examen físico. Por eso que a veces podemos llegar a tener inclusive pacientes que tienen una hemostasia alterada y el paciente no vaya a sangrar, es decir, el laboratorio, digamos, sobreestima los factores de coagulación. Como dice ahí, estas son todas las limitaciones que tienen los estudios analíticos habituales, ¿sí? Que los resultados leves o normalmente anormales en la prueba de coagulación pueden ocurrir en pacientes con nivel de factores biológicamente normales. Y más importante, son insuficientes para evaluar la hemostasia global. Entonces, el nuevo concepto de hemostasia, ¿no es cierto?, es, como dice ahí bien en rojo, la historia clínica, es el nuevo enfoque diagnóstico en lo que es la gestión de sangre del paciente. Entonces, esto es el interrogatorio que nosotros hacemos sobre el riesgo de sangrado, si el paciente tuvo antecedentes personales de infancia de sangrado, si tuvo sangrado por epistaxis, gingivorragia, hematomas fáciles, sangrado por extracciones dentarias, si fue operado, si hizo alguna cirugía y no sangró, en el parto cesárea, si necesitó transfusión, ¿sí? Todas estas, las menstruaciones también, el caso de las mujeres, ¿no? Es importante del antecedente de sangrado. Estas guías, ¿no es cierto?, de la Sociedad Europea de Anestesiología, ¿sí? Hablan también en cuanto al estado de coagulación, la evaluación del estado de coagulación, ante procedimientos invasivos, recomiendan lo que sería un cuestionario del paciente estructurado, ¿sí?, estandarizado, que considere, digamos, una historia de sangrado familiar, ¿sí?, y los antecedentes de medicaciones, que es preferible al screening, a los test convencionales de laboratorio. Y se recomienda también la implementación
de algoritmos predefinidos basados en los test hemostáticos, los test viscoelásticos. Y si no está, digamos, disponible, es recomendado la intervención de algoritmos basado en los test de coagulación convencional. Es decir, como nivel de evidencia, pone los dos 1C, ¿sí? Es decir, si tenemos el test viscoelástico, mejor, pero también, si no lo tenemos, hacer los test de coagulaciones convencionales, ¿sí? Entonces, paciente quirúrgico y médico, sí, la necesidad urgente de poner en práctica la gestión de la sangre del paciente, se identificar y tratar de forma sistemática y oportuna los factores de riesgo de hemorragia y disminución al mínimo de la pérdida de sangre, así como los efectos de la coagulopatía que causan sangrado mediante medidas e intervenciones anestesiológicas, hemostáticas, quirúrgicas y de otro tipo que sean apropiadas. Entonces, si mi paciente sangra, ya vamos ya al contexto de lo que es la cirugía, ¿sí? ¿Qué hacemos? O yo lo lleno con todos los hemocomponentes, recurrimos que tenemos el banco de sangre, o tapo los agujeros. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, tapar el lugar, el sitio, no frenar el sangrado, ¿sí? Mientras, por supuesto, reponemos lo que le falta al paciente. Entonces, cuando hablamos de la hemorragia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es la coagulación, ¿sí? Sepan ustedes que esa coagulación que se va a activar genera trombina, que la trombina, ¿no es cierto?, es el factor de coagulación más importante que va a determinar la conversión de fibrinógeno en fibrina para que pare el sangrado. Y por otro lado tenemos sistema fibrinolítico que va a estar interpretado, o sea, el actor fundamental es la plasmina que destruye, digamos, esa fibrina. Es decir, que cuando hay un sangrado se detiene con la formación del coágulo y se va a destruir con el sistema fibrinolítico. Cuando tenemos un paciente que sangra, ¿no es cierto? Fíjense ustedes en esa torta, el fibrinógeno, ¿no es cierto?, cumple un rol fundamental, ¿sí? Es el primer factor de coagulación que se reduce cuando el paciente, digamos, en situaciones clínicas de sangrado, ¿sí? El nivel plasmático crítico es de menos de 1,5 a 2 gramos o un FIFTEN menos de 7. No existen depósitos de fibrinógeno, es decir, que no nos pasa como el caso de las plaquetas, como lo vamos a ver ahora, que cuando el paciente pierde sangre, sí vemos que las plaquetas se recuperan, ¿sí? Tenemos depósitos de plaquetas, pero el caso del fibrinógeno sigue cayendo, no tenemos reserva de fibrinógeno. El caso de la coagulopatía, que se produce cuando el paciente sangra, eso produce acidosis, hipotermia e hipocalcemia, es decir, ya se habla de la tétrada, el diamante, no solamente lo que siempre sabíamos, que la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía eran causas de muerte del paciente, sino que ahora también se suma la hipocalcemia, ¿sí? Entonces es importante que el paciente tenga niveles de calcio adecuados para que, digamos, se genere trombina, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un tejido traumatizado, se va a producir consumo de factor de coagulación, se va a activar la fibrinolisis, el sistema de trombomodulina y proteína C. Entonces, el paciente, si se reanima con cristaloides, se va a producir más dilución, eso va a producir más hipotermia, acidosis, coagulopatía e hipocalcemia y más sangrado. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces ya nos enfocamos al periodo quirúrgico, es minimizar esas pérdidas, tenemos los test viscoelásticos. Este trabajo, ¿no es cierto?, habla de que en el periodo perioperatorio, en procedimientos quirúrgicos, ¿no?, que estos test reducen la mortalidad de un 7 a un 12%, disminuyen, ¿no es cierto?, el riesgo de reacciones, disminuye las transfusiones de glóbulos rojos, las transfusiones de plaquetas y las transfusiones de plasma, y son métodos seguros y eficaces. Esto es el tromboelastograma que tenemos nosotros, la tromboelastometría, bueno, que hay ahora aparatos, está el Sigma también, digamos, cada vez más avanzados y están disponibles cada vez en más lugares, porque realmente fue una herramienta para nosotros, ¿no es cierto?, de rápida actuación y digamos, de apuntalar a ese paciente para que deje de sangrar, ¿sí?, actuando, digamos, lo más rápido posible. El poder diagnóstico que tiene la tromboelastometría es que vamos a actuar en 3 etapas, tanto en la iniciación del coágulo, cuando se forma el coágulo, se estabiliza, y en la destrucción, la fibrinolisis, ¿sí? Tiene muchas ventajas porque nosotros tenemos cirugía cardiovascular para lo que son cirugía de trasplante hepático.
por el tema de la heparina que produce una anticoagulación y lo vamos a ver, ¿sí? Si está pasado heparina, el paciente si está pasado protamina, que puede sangrar por eso también. No solamente me detecta la deficiencia en los factores de coagulación. En cuanto al fibrinógeno, también podemos verlo rápidamente si el paciente baja ese fibrinógeno en el sangrado o hay un problema de la, digamos, de la función del fibrinógeno. También vemos las plaquetas y la fibrinólisis, es decir, cómo se destruye ese coágulo en la etapa final, porque no lo podemos ver con ningún método de laboratorio y sabemos que hay muchas cirugías que está activada la fibrinólisis y eso hace que consuma fibrinógeno y tengamos que usar, ¿no es cierto?, antifibrinolíticos. Esto es para que vean las tres etapas de la formación del coágulo, ¿no es cierto?, con cómo se ve en la imagen, desde que se inicia, ¿no?, con el CT, que es el tiempo de coagulación. Después tenemos la estabilidad del coágulo, que lo da la plaqueta y el fibrinógeno. Y a lo último, ¿no es cierto?, la fase de lisis, que eso lo da el sistema fibrinolítico. Es decir, que nosotros vemos todos los sistemas en la sangre entera del paciente con su propio hematocrito, sus propias plaquetas. Y en pocos segundos tenemos el resultado del paciente. Estos, les voy a mostrar casos de cirugía cardiovascular con bomba, ¿no es cierto?, que estos pacientes están canulados, que ya están en circuito extracorpóreo. Y fíjense que ya nosotros cuando estos pacientes, digamos, se conectan y tienen la sangre en esta bomba y a veces tenemos que purgar la sangre con sangre de donantes, pues son chicos muy chiquitos, usamos estos algoritmos, todos tienen algoritmos predefinidos, en este caso para cirugía cardiovascular, donde vemos, ¿no es cierto?, en el intrabomba qué le falta al paciente, ¿no? Entonces, si vemos que la amplitud baja o los CT dan largos, ya sabemos, ¿no es cierto?, qué le falta al paciente, entonces nos anticipamos y vamos a darle inmediatamente lo que le falta al paciente, ni bien salga de cirugía, para que, ¿no es cierto?, evitar, más vale que va a sangrar, porque salen, siempre esto se indica con sangrado, ¿no? Empieza a sangrar, damos rápidamente lo que le falta al paciente y se para el sangrado inmediatamente. Este es un chiquito de 4 meses, 9 kilos, que estaba sangrando en el postquirúrgico. Y bueno, en el sitio de la herida nos decían que sangraba. Y cuando le hacemos el ROTEM, nosotros lo que vemos que tenía bajo fibrinógeno, bajas plaquetas. Le llevamos fibrinógeno y plaquetas, corrige la firmeza, se ven los dos parámetros de izquierda a derecha, cómo mejora esa firmeza. Y nosotros lo que le decimos que es siempre ver la clínica, pues es importante la comunicación con anestesia, con cirugía cardiovascular, digamos, que nos avisen cómo viene el paciente. Generalmente el anestesista es el que está codo a codo con nosotros y bueno, ya van viendo, o sea, le vamos avisando cómo viene. Igual tenemos un sistema digamos, una plataforma que ellos lo ven también desde el celular. Y igual le avisamos y le anticipamos nosotros, ¿no es cierto?, cómo viene el resultado y ellos, si saben, dicen, sangra, si sangra, bueno, necesita tal cosa y ya vamos rápidamente lo que le falta al paciente, ¿no? Bueno, este es un sangrado ya en en la terapia intensiva, también con la terapia intensiva cardiovascular. Tenemos el grupo de WhatsApp con todos los terapistas que nos avisan del sangrado del paciente, que se está sangrando por las gasas, tiene un débito de más de 5 mililitros hora. Entonces, bueno, ya nosotros ahí nos mandan el ROTEM y vemos también por qué sangra el paciente, ¿no? Bueno, este paciente tenía déficit de factores, tenía fibrinógeno bajo, déficit de plaquetas, ¿sí? Este paciente le hicimos fibrinógeno, respondió bien, tenía déficit también de plaquetas y dejó de sangrar dándole, ¿no es cierto?, fibrinógeno. Entonces, estos trabajos hablan de que la eficacia de estos test, más usar concentrado de factores, disminuye los costos. Todo lo que es en el contexto de los algoritmos del programa de PBM, ¿sí? Estos trabajos hablan tanto de diferentes escenarios clínicos: cirugía cardíaca, hemorragia postparto, cirugía cardiovascular, bueno, ya dijimos, trasplante hepático, ¿sí? Y cómo baja, ¿no es cierto?, reduce los costos comparándolo, haciendo con test viscoeléctricos o no. Disminuye la tasa transfusional, las complicaciones de la transfusión, la estancia hospitalaria y los fenómenos tromboembólicos. Entonces,
Primero, cuando un paciente sangra, es parar el sangrado, ¿sí? Haciendo packing, compresión pélvica, ¿no es cierto? Después, ver la temperatura, que el paciente que tenga más de 35 grados. Cuando el paciente muchas veces sigue sangrando, bueno, y vemos con un Rotem de edad normal, vemos, ¿no es cierto?, cómo está la temperatura, el pH, que tenga más de 7,2, un calcio más de 1 y tenga más de 8 hemoglobina. Y después vamos con los demás escalones, ¿no es cierto? Si el paciente está antiagregado, anticoagulado, si tiene hiperfilinolisis, cómo está ese filinógeno. Vamos corrigiendo por etapas, esto es de acuerdo a frecuencia, fíjense que lo tenemos al filinógeno antes de los factores de coagulación y de las plaquetas, es decir, cómo se va deplesionando, y la pirámide, lo último de la coagulopatía, el déficit factor 7. Ya no usamos más factor 7 porque el problema lo teníamos, ¿no es cierto?, con el fibrinógeno. Estos son todos trabajos que hablan de el manejo de la sangre del paciente. Estos son craniosinostosis, o sea, chiquitos que se operan de neurocirugías, que tienen también mucho sangrado, utilizando lo que es el Rotem, ¿no? Cómo se han beneficiado de, digamos, de disminuir los requerimientos transfusionales. Esto para que ustedes vean una cirugía, una neurocirugía, es decir, en estos chiquitos, o sea, son cirugías muy cruentas, donde se operan, son lactantes, que tienen, ¿no es cierto?, mucho sangrado. Hay trabajos, ¿no es cierto?, que hablan, entonces, que estos pacientes tienen que entrar con buen fibrinógeno a la cirugía, tienen pérdidas de sangre de hasta 80% de su volumen, y habla del fibrinógeno que lo tenemos que detectar rápidamente, ¿no es cierto?, por los test viscoelásticos, porque cuando uno expande al paciente hace la coagulopatía ilusional. Entonces vamos dando concentrado de fibrinógeno a medida que lo vamos viendo con los test viscoelásticos, y ahí vemos que en esta cirugía, cuando, ¿no es cierto?, baja el fibrinógeno, es apuntalarlo, y hablan de los trabajos de que con mejor fibrinógeno el paciente sangra menos, ¿no? Entonces, este trabajo habla de que los altos concentraciones de fibrinógeno reducen los requerimientos transfusionales en cirugías pediátricas, es decir, hay que tener fibrinógenos más altos, es decir, compara los requerimientos transfusionales con los valores fibrinógenos. Si tenemos valores más altos, el paciente va a tener menor requerimiento transfusional. Entonces, estas ventajas que tienen los test viscoelásticos: reducir la tasa transfusional, como dijimos, disminuir la estancia hospitalaria y disminuir la mortalidad. Como dice también este trabajo, que la tromboelastometría es un método alternativo para asesorar la coagulación en pacientes pediátricos bajo procedimientos quirúrgicos. Es una alternativa a los test de coagulación que van a procedimientos invasivos, utilizando los test point of care, que no tuvieron severos sangrados, a pesar de tener valores largos de PT y KPTT. Y esto lo quiero decir porque para nosotros el pediátrico tenemos problemas muchas veces de que tenemos factores de coagulación por laboratorio que nos dan muy alterados, y a nosotros con los test viscoelásticos nos dan normales, porque nosotros los test convencionales de coagulación sobreestiman los valores de coagulación, ¿sí? Entonces, nosotros ya no usamos más plasma fresco para estos casos, porque nos pedían antes profilácticamente plasma antes de ir a una cirugía, y ya no lo hacemos más. Entonces, como objetivo, la estrategia de abordar en el marco de PBM, utilizar algoritmos, conocer la fisiopatología del sangrado, hacer un diagnóstico rápido de la coagulopatía, hacer una corrección dirigida de lo que le falta al paciente. Esto se llama teragnosis, es decir, darle al paciente lo que le falta, hacer un tratamiento individualizado y una reversión oportuna y efectiva del sangrado grave. Este es un caso que tuvimos de una paciente de 14 años con una metrorragia, ¿sí? Que la paciente venía porque tenía clínica de anemia, estaba con mareo, cefalea, cansancio, taquicárdica, era testigo de Jehová, la querían transfundir. Esta paciente nos mandan de ginecología, tenía 25 hematocrito, ¿no? Con índices hematométricos bajos, es una anemia microcítica hipocrómica, ferropénica. Entonces, la paciente estaba con sangrado en ese momento, nosotros le damos ácido tranexámico, autoinhibidores, y le da la ginecología, y aparte epo-hierro. Y la paciente, ¿no es cierto?, no se transfunde. Tenía un coagulograma normal para descartar que tuviera algún problema de la hemostasia, con un fibrinógeno 385, y después de haberle dado
durante, ¿no es cierto?, un mes, sulfato ferroso y EPO, la paciente ya tenía 35 hematocritos, o sea, nos había aumentado 10 puntos el hematocrito. Entonces, minimizar las pérdidas sanguíneas en todos estos contextos es importantísimo porque hemos tenido muy buenos resultados, como dicen todos los trabajos, utilizando ácido tranexámico, los test viscoelácticos, optimizando la hemostasia de los pacientes y utilizando medidas de autotransfusión. Esta es otra de las guías también de la Sociedad Europea de Anestesiología, ¿no es cierto?, que habla que en el caso de la coagulación, tener una concentración de fibrinógeno, ¿no? De menos de 1,5 a 2, está hablando, ya se considera hipofibrinogenia, es decir, tenemos que tener más de 2 de fibrinógeno y tiene incrementado riesgo de sangrado. Y que no hay que dar plasma en estos casos, no es suficiente para corregir la hipofibrogenemia y que se recomienda, ¿no es cierto?, el ácido tranexámico para prevenir el sangrado durante la cirugía mayor o tratar el sangrado debido, ¿no es cierto?, a hiperfibrinolisis, y dar una dosis, ahí lo pone como nivel de recomendación 1B, de 20 a 25 miligramos kilo. Ah, ahí bloquea. Bien. Entonces estos fármacos prohemostáticos, ¿no es cierto?, que tenemos disponibles, nos ha ayudado mucho digamos, a que los pacientes sangren menos. Y ustedes ven al lado los grados de evidencia, alto, moderado, leve, ¿no es cierto? La utilización del ácido tranexámico lo ponen como nivel alto de evidencia, que tiene que ser precoz, dentro de las 3 horas en trauma y hemorragia posparto. En hemorragia digestiva lo ponen como un nivel de recomendación leve, ¿sí? El caso de concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado, ¿sí? Si yo tengo un FIF10 o un fibrinógeno en menos de 1,5, lo pone como un nivel moderado, grado de evidencia. En el trauma hay que darlo también y sangrado masivo como manejo inicial. Y en hemorragia digestiva también se recomienda en el trauma en lugar de accidente y otras hemorragias. El caso de complejo protrombínico, cada vez nosotros lo estamos utilizando más, cuando todavía no había evidencia de que el complejo protrombínico se podía usar en casos de sangrados, digamos que no tengamos, digamos, la evidencia, sangrados como transfusión masiva, sangrados por quirúrgicos que tengan, ¿no es cierto?, recambios de volemia, bueno, o la urgencia en forma empírica actuando rápidamente, cuando siempre se preconizaba la utilización de plasma fresco congelado. Ahora, ¿no es cierto?, se está utilizando cada vez más porque se demostró por trabajos que el complejo protrombínico, ¿no es cierto?, como dice ahí, si tenés un RIN más de 1,5, ¿sí?, o un CT por Rotenotec prolongados, tanto con tratamientos con vitamina K o pacientes que tengan, digamos, prolongados los RINs, si están con hiperfibrinolisis e hipofibrogenemia, o sea, si el paciente primero corregimos la hipofibrogenemia con fibrinógeno y me da largo, porque ustedes acuérdense que yo puedo tener de laboratorio un tipo de protrombina alargado y ser por fibrinógeno bajo. ¿Sí? Eso nos pasa lo mismo con el ROTEM. Si tenemos un extem largo, puede dar largo por déficit de fibrinógeno. Entonces yo primero tengo que corregir el fibrinógeno, ¿sí? Después que corregir fibrinógeno, si me sigue dando el CT largo o un RIN largo, yo ahí tengo que dar concentrado protrombínico, ¿sí? Y después el factor 7 lo pone como un sangrado incoercible y cuando ya fracasaron todas las medidas hemistáticas. Es decir, yo tengo que ir escalón por escalón, ¿sí?, actuando primero con el tranexámico, después el fibrinógeno y después el complejo protrombínico, ¿sí? Entonces, los objetivos clínicos en estos pacientes consangrados es tener hemoglobina de 7 a 9, más de 100 por lo menos hablaban de 200 ya de fibrinógeno, tratar de siempre, acuérdense de la acidosis, el pH, tener más de 50.000 plaquetas y más de 50 protrombina. Bueno, en cuanto a las medidas farmacológicas, esto es la utilización de los antifibrinolíticos, ¿sí? El antifibrinolítico que más utilizamos es como dice ahí, está el ácido tranexámico, pero también tenemos el ácido aminocaproico, que es menos efectivo. Y antes teníamos otros que se dejaron utilizar, otros antifibrinolíticos.
Y realmente el ácido tranexámico nos demostró que el paciente evitamos el sangrado o se reduce muchísimo el sangrado. El ácido tranexámico actúa a nivel del plasminógeno, ¿sí? Reduciendo la formación de plasmina. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese fibrinógeno, ¿no es cierto?, no se va a degradar. Es decir, yo necesito de la plasmina para que se produzca la fibrinolisis. Entonces, inhibiendo esa formación de plasmina, no voy a tener fibrinolisis. Todas estas situaciones de sangrados, ¿sí?, de cirugías cardiovasculares, cirugías ortopédicas que son sangrantes, es importante. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las situaciones por evidencia que, digamos, se recomienda utilizar los antifibrinolíticos. Bien, estos antifibrinolíticos se pueden dar por vía oral o endovenosa. Como dice, es 10 veces más potente y tiene una vida media más prolongada que el aminocaproico. Reduce las pérdidas sanguíneas y los requerimientos transfusionales. Entonces, nosotros utilizamos en cirugía cardíaca, politrauma, trasplante hepático. Cada vez más se está utilizando en otros contextos, que está validado por trabajos. Protege también la función plaquetaria, que eso es importante en las cirugías cardiovasculares, que también tenemos afectada la plaqueta. Y el tranexámico, la dosis se da por vía central, 30 miligramos kilo, y después mantenimiento durante toda la intervención a 16 miligramos kilogramo. Entonces ahí es donde actúa, ¿no es cierto?, el tranexámico. Se une, digamos, ahí al plasminógeno para que evitar la degradación, ¿no es cierto?, de la fibrina. Estos son los trabajos, Crash, ¿no es cierto?, Guman y Halgit, que hablan de todos los trabajos de grandes casuísticas que vieron la evidencia digamos, reducción del sangrado y la morbimortalidad, ¿sí? Entonces, habla de hemorragia intracraneana, traumática, extracraneana también, hemorragia obstétrica, gastrointestinal, sangrado espontáneo intracraneal y sangrados quirúrgicos, ¿sí? Entonces, esta indicación de esta ficha técnica del 2013, ¿no? Las indicaciones terapéuticas es para prevenir y tratar las hemorragias debidas a fibrinolisis general o local en adultos y en niños mayores de 1 año. Las indicaciones específicas son hemorragias producidas por fibrinolisis general o local, menorragia y metrorragia, hemorragia gastrointestinal, trastornos hemorrágicos urinarios, después cirugía de próstata o procedimientos quirúrgicos de trato urinario, cirugía de oído, nariz, garganta, las adenoidectomías, amidalectomías, extracciones dentales, cirugía ginecológica o trastornos de origen obstétrico, cirugía torácica abdominal y otras intervenciones quirúrgicas importantes como cirugía cardiovascular, manejo de las hemorragias asociadas a la administración de un fármaco fibrinolítico, ¿no? Porque, por ejemplo, si un paciente nos hizo un infarto y se le da, ¿no es cierto?, un fibrinolítico, como puede ser uroquinasa, el que se le da para destruir el coágulo, nos puede hacer una hemorragia, ahí también utilizamos antifibrinolíticos. Cirugía ortopédica mayor en fractura de cadera, cirugía cardíaca, cirugía hepática, cirugía sangrante, politrauma, hemorragia obstétrica, hemorragia digestiva alta. El caso de cirugía ortopédica, ¿no es cierto?, se recomienda la administración profiláctica, tranexámico intravenoso o tópico en cirugía de artroplastia de cadera y rodilla, como la recomendación lo pone 1B. Sugerimos la administración profiláctica tranexámico intravenoso en cirugía instrumentada de columna, tras una evaluación individualizada del riesgo hemorrágico de la intervención, ¿no? Grado 2B. También en cirugía reparadora de fractura de fémur, tras una evaluación individualizada del riesgo hemorrágico y trombótico. Y también en cirugía de artroplastia de hombro, tras una evaluación del riesgo hemorrágico y trombótico. En casos de este documento de Sevilla del 2019, ¿no es cierto?, en fracturas de cadera, se recomienda el tranexámico intravenoso en fractura de fémur para reducir el sangrado y la transfusión de componentes sanguíneos tras una evaluación individualizada del riesgo hemorrágico y trombótico. En cirugía cardíaca, se recomienda la administración profiláctica en cirugía cardíaca con o sin circulación extracorpórea para reducir el sangrado, la transfusión de componentes sanguíneos y las reintervenciones por sangrado. Eso como grado de recomendación 1. El traumatismo sangrante, darlo antes de las 3 horas, la administración precoz en pacientes con hemorragia grave de origen traumático para disminuir la mortalidad y la mortalidad por sangrado, ¿no?
Es decir, no solamente por sangrado, sino la mortalidad en general, como grado 1B. Y en el CRASH 3, la administración también de tranexámico es seguro en pacientes con traumatismo endocraniano. En el caso de la hemorragia postparto, se recomienda también la medicación precoz antes de las 3 horas a dosis de un gramo endovenoso para el tratamiento de hemorragia postparto vaginal o cesárea, conjuntamente con las medidas estándar de manejo de la misma, ¿no? Grado 1B. Esto tiene recomendación fuerte, calidad de evidencia moderada. En el caso de utilizarlo preventivo, en la hemorragia por cesárea, también se sugiere la administración profiláctica con ácido tranexámico para prevención de hemorragia postcesárea. Pero esta tiene un nivel de evidencia ya 2B, una recomendación débil. Digamos que no tiene una indicación, digamos, tan fuerte. Y después en hemorragia digestiva alta, también hemorragias gastrointestinales, también es para disminuir la mortalidad, reducir el resangrado, las necesidades de transfusión y no provocar eventos tromboembólicos. Estas son las recomendaciones del manejo del sangrado en pacientes pediátricos de más de 4 meses en lo que es prequirúrgico. Hablan como que la hemoglobina preoperatoria se debe optimizar mediante tratamiento de la anemia ferropénica, el ácido tranexámico se debe considerar en todos los niños sometidos a cirugía donde hay riesgo de sangrado significativo y se debe considerar rescate de glóbulos rojos en todos los niños con riesgo de hemorragia significativa sometidos a cirugía y donde se requiere transfusión siempre que haya personal debidamente capacitado. Ahí habla, ¿no es cierto?, los recuperadores. Este es para contar el caso de una PTI, ¿no es cierto?, con sangrado en sistema nervioso central, con metrorragia, una paciente que nos entró con un cuadro realmente no tenía plaquetas, esta paciente, 0 plaquetas, tenía los fibrinógenos, cuando nosotros hacemos el Rotem vemos que tenía fibrinógenos y factores normales, tenía 6 de hemoglobina, le hicimos ácido tranexámico a 20 miligramos kilo. La paciente tenía sangrado, como dice ahí en sistema central, y había que someterla a una esplenectomía de urgencia. Ante esta situación, los anestesistas, por supuesto, sin plaquetas, era muy complicado, ¿no es cierto?, hacer una esplenectomía. Nos solicitan, ¿no es cierto?, 4 unidades de sangre, tenía 4,5 hemoglobina, transfunde 2 unidades de glóbulos rojos, con 0 plaquetas, nos piden plaquetas, ¿no es cierto?, para la cirugía, para el momento quirúrgico, pre, intra y postquirúrgico inmediato. Cuando nosotros quisimos, apuntalamos el hematocrito a esta paciente, la llevamos a 30 hematocrito y también aumentamos el fibrinógeno para mejorar la firmeza de ese coágulo con las pocas plaquetas que tenía. Antes de entrar a la cirugía, con la paciente con sangrado y metrorragia, vemos esto, que decíamos que tenía los fibrinógenos y los factores bien. Entonces organizamos la transfusión, le damos plaquetas, elevamos el hematocrito y aportamos fibrinógeno y le dimos ácido tranexámico a 20 miligramos kilo, ¿sí? Esto fue un sábado al mediodía que nos entra la paciente y se termina operando, haciendo la esplenectomía el sábado a la noche forma urgente. Esta paciente, como ven acá, ¿no es cierto?, sale de la esplenectomía sin sangrado, con todo lo que hicimos, ¿no es cierto?, de aumentar el hematocrito y el fibrinógeno y pasarle plaquetas en infusión continua. Esto es lo que teníamos en ese momento, la paciente A negativa, conseguir tantas unidades A negativas, teníamos aféresis, era un fin de semana, ellos no querían operarla a la paciente, hacerle esplenectomía hasta el lunes, la paciente con esta hemorragia corría un riesgo, digamos, muy alto. Entonces, bueno, el Instituto de Hemoterapia nos dio 10 aféresis para esta chica que era una adulta. Y bueno, pudimos, porque me querían hacer que pasemos plaquetas de infusión continua hasta el día lunes, no nos íbamos a alcanzar las plaquetas tanto tiempo. Entonces, bueno, no había otra que hacer una esplenectomía y darle todos estos hemoderivados que la paciente se hace la esplenectomía y sin sangrado, ¿sí? ¿Cómo corregimos con el Rotem? Aumentamos el fibrinógeno y con la utilización del ácido tranexámico, ¿no? Y llegamos a un 30 de hematocrito. Entonces, la anemia y la coagulopatía perioperatoria hace que un 10% de los pacientes consuman
el 90% de los productos sanguíneos. Si nosotros, digamos, apuntalamos a estos pacientes que tienen alguna coagulopatía, vamos a evitar que sangre más y se transfunda, ¿no es cierto?, más. Como conclusión, el PBM es un trabajo en equipo. Las pruebas viscoelásticas son útiles para también guiar la transfusión. La anemia es un factor de riesgo de transfusión e incremento de monomortalidad poco atendido. Acá es importante hacer involucrar, digamos, a los servicios que tienen estos pacientes. El algoritmo transfusional cambia también el orden tradicional de la transfusión. La hipofinogenemia es más frecuente de lo que pensamos y se requiere capacitación continua, supervisión, entusiasmo y trabajo. Bueno, muchas gracias. Este es el equipo de cirugía y tenemos a la anestesista Maggi, Ariana Maggi, que fue la que empezó con nosotros en el año 2014 a capacitarse con digamos, el tratamiento de estos pacientes, con los test viscoelásticos. Así que bueno, ella realmente sigue en pie y capacitando al resto del personal, que se sigue incorporando. Y ahí tenemos a perfusionistas, ¿no es cierto?, que están con bomba. Y bueno, ahí somos un equipo que es importante que, bueno, nos estemos siempre capacitándonos y comunicados. Bueno, muchas gracias y si quieren hacer alguna Gracias, pregunta. Mariel, gracias, gracias. Si querés Nada, tomar un poquito de agua, aprovecho y la presentamos a la doctora Laura González, que pudo venir. Laura, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la convocatoria. Feliz. Mariel lo dio todo, no paró y además creo que es para ver y rever esto que nos dejó esta clase magistral. Hay gente que estará conectada a distintos puntos de la provincia y de otros lugares donde no tienen las pruebas viscoelásticas y que tuvieron la oportunidad de conocer lo que se trata. Trataremos de que puedan conocerlas todo el mundo e implementar. Los hospitales de la provincia necesitan tener ese tipo de estudios, así que ver en qué lugar lo necesitamos. Y además lo importante que dijo ella, el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es fundamental para educando y para que a nosotros nos hagan caso, porque siempre la hemoterapia está tan relegada, tenemos que capacitarnos, tenemos que hablar con conocimiento. Estas clases hay que leerlas de la persona que vino a darla hoy, que es magistral, fue docente mía y yo la admiro. Y no lo digo acá de chupamedia porque estoy acá, pero la admiro muchísimo porque es didáctica al explicar y además es una médica con compromiso, porque está al pie del cañón cuando se la necesita, conoce a cada paciente y eso es muy común y más en nuestra especialidad. Así que yo, como médica de hemoterapia, les pido, tomemos ese compromiso todos de estar al pie del cañón. Cada paciente puede ser cada uno de nosotros en ese lugar. Capacitémonos porque la capacitación es importante y quiero agradecer también al servicio y a la dirección de planificación que se tomó esto para hacerlo realidad. No es fácil preparar estas clases, coordinar el tema, elegir qué tema va a ser específico para que toda esta comunidad que hoy está interesada esté ahí atrás, que los profesionales puedan dedicar su tiempo porque tienen muchas otras actividades, hay mucho atrás, así que a la doctora, acá mi compañera Janina, le quiero dar las gracias y a todo su equipo y a también los coordinadores de las regiones que nos representan. Así que no quiero extenderme mucho porque sé que hay muchas preguntas por hacer. Bienvenidos, ojalá que esto se siga repitiendo porque me parece que es muy certero empezar a conectarnos, es muy necesario también para todos nosotros. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, gracias, Laura. No, Bueno, si les te parece. quiero, Mariel, te quiero. Nos representa en todos lados y nos representa súper bien, así que la verdad es un honor. Y cuando yo estuve médica de un servicio, la llamás y ella está al pie del cañón escuchando por el pacientito que uno necesita. Siempre. Eso se valora. Es importante el compromiso y bueno, y uno transmitir esto a los demás, hacerlos comprometer porque uno después ve el resultado en el paciente. Entonces, vos decís, bueno, esto no es de un día para el otro, esto es trabajarlo, digamos, hablar con los servicios, hacer involucrar, buscar a alguien de cada lugar que esté interesado y porque después al principio cuesta, pero después se van enganchando. Entonces después te van llegando los pacientes. Por ejemplo, ese paciente con anemia, con la hernia hiato y la úlcera, con ese hematoquito, fíjate que en 10 días de hierro endovenoso te levantó 10 puntos el hematoquito. Entonces, no estamos hablando ahí de tener una tecnología, estamos hablando de comprometerse con el paciente. Entonces, viste, o sea, evitar que lo transfundamos con todos los riesgos que implica, porque estamos hablando que la anemia de por sí ya es un factor de mortalidad.
es decir, no la transfusión. Entonces, en cirugía cardiovascular está demostrado en los trabajos. Entonces, cuando uno le alcanza estos trabajos a los médicos que están en esa área, toman conciencia y dice, bueno, le vamos a hacer a todos los pacientes que vayan a cirugía ya hierro en forma profiláctica. Yo veía cuando yo venía en el viaje y quería hacer captura de cada cosa que vas diciendo, aprovechen eso y hagan captura del tema y vayan al médico y le digan, mira, esto es así, está comprobado. Tenemos que buscar las herramientas para que nos escuchen, ¿sí? Hay veces, está tan naturalizado que para dar el alta, 2 bolsitas antes de irse a una mamá que se va de una Tal cual. puérpera. No, por favor, esa mamá tiene mucho riesgo, puede volver. Una transfusión sabemos lo que significa y lo que nos cuesta conseguir los donantes también. Claro. Así que aprovechemos esto porque Mariel abarcó todo. Desde lo prequirúrgico, ¿no es cierto?, hasta lo posquirúrgico. Estamos en camino de, o sea, esto, como yo les digo, lleva tiempo. Entonces, bueno, cada vez vamos involucrando más servicios, o sea, porque damos charlas y les decimos, bueno, acá, por ejemplo, gastro, ¿en qué horario a vos te parece que hablemos con ustedes para que estén todos presentes? Entonces, bueno, nos acomodamos y nos vamos a cada servicio a hablar sobre esto, a presentar los trabajos, de cómo impacta, digamos, el tratamiento y que mejoran estos pacientes. Entonces, bueno, a medida que ellos van viendo los resultados, que estos pacientes también se recuperan rápidamente, se quedan realmente maravillados porque uno no, siempre estábamos con el hierro oral, más en el pediatría, porque sí, viste, le teníamos miedo al hierro endovenoso. Pero de esto aprendimos mucho y yo les quiero decir a los testigos de Jehová. Aprendimos mucho testigos de Jehová con el tema general, el ácido tranexámico, porque eso fue una de las cosas también que aplicamos y ya todos lo tienen, digamos, incorporado. Ya, y después hiciste el tranexámico, ya está, neurocirugía, ya antes era hablar, le hiciste el tranexámico, la dosis, no, ya lo hicimos, ya está todo incorporado, en forma profiláctica. Y después, bueno, evaluar al paciente ya hematología nos pide a nosotros muchas veces, cuando tiene un paciente con antecedentes que nos pide, digamos, un tromboelastrograma o a ver qué hacemos nosotros ante esa situación, porque hablamos nosotros con el cirujano, pues ya tenemos tanta interrelación con anestesia y cirugía, porque antes no te lo querían operar al paciente, porque tiene una hemostasia del 50% y porque tuvo algún sangrado, entonces te dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, nosotros evaluamos cada paciente ante esa situación y bueno, y hacemos el trombo y vemos como otro elemento más para acercarnos a un diagnóstico. Una Pero preguntita bueno, mía. Él sí, decía, el tranexámico mayor es de 1 año, los chiquitos, y a sí. los muy chiquitos no. No, también se usa, ¿Se ¿eh? usa? Se usan los neonatos para lo que es cirugía cardiovascular, sí. ¿Cómo calculás la dosis? Se hace 20 hasta 20 miligramos kilo. Está bien. Sí. Porque, viste, uno dice un chorrito, a veces por un bebé tan chiquitito. Sí, tenés que estar midiendo, sí, Es darlo difícil. lento. Pero bueno, los anestesistas en quirófano son los que están acostumbrados, si vos ves, son a veces chiquitos de 3 kilos, Sí. 2 kilos. Todos se dan empuja jeringa, ¿viste? Tienen varias vías que le ponen. Pero se puede. Pero sí se puede. Bárbaro. Te dejamos a ver si hay Sí, preguntas. no sé si Bueno, quieren hacer. seguramente sí tengan muchas preguntas, así que es el momento ahora para que las escriban a través del chat. Bueno, vamos, porque sí, ya me encanta este tipo de Capital tele, porque Posada, yo nací para la Moterapia tele. Necochea presente. Presente Necochea, saludos, un Pero, servicio mira, hermoso. Posadas. Miércoles. Hospital Posadas, Posadas presente. de acá de Capital, será de provincia, ¿no? Sí, ¿de dónde es Posadas? Porque hay Posadas también de provincia, ¿eh? Sí. ¿De Saladillo? Estoy de guardia y me Ah. acaban de llamar de la guardia. Saladillo. Bueno, Bárbaro. preguntar la indicación y si se justifica vas a la que está de guardia. San Luis de Bragado, presente. Y bueno, esto es empezar y después ver los resultados y cada vez se van incorporando más. Nosotros venimos hace años trabajando. Eso, Mariel, te iba a preguntar, porque en toda la exposición, digamos, quedaba claro que es necesario trabajar de forma interdisciplinaria, Sí. articulada, Tal cual. enviar los pedidos con tiempo, los estudios, trabajar Todo. con laboratorio. Claro. Por ejemplo, neurocirugía, ya nos manda a nosotros al paciente que le hagamos el perfil de hierro, el hemograma,
Generalmente como son muy chiquitos, ahí el perfil de hierro no se recomienda, ya se lo damos en forma profiláctica. Bien. Pero bueno, porque el sistema de lactante, viste, no te da el tiempo, o sea, el hierro endovenoso también no está tan indicado como el caso del chico más grande, ¿no? Bien. Pero, o sea, ya los tienen incorporado, por lo menos que te mandan al paciente y te lo mandan con la interconsulta. Eso Pero es un trabajo cotidiano, cardiovascular, digamos, esa articulación cardiovascular también. también, cardiovascular. Ya ellos mismos tratan a los pacientes. Antes me lo mandaban a mí, que lo evaluemos, si le damos hierro, cómo estaba, si estaba anímico o no. Ya directamente lo ve. Terapia cardiovascular, cuando le va el turno al paciente, le hace todo el chequeo y ellos mismos tratan la anemia. Entonces, bueno, pues yo les decía, no hace falta que me lo mande y lo hagamos nosotros, directamente háganlo ustedes. Pero Lo bueno, estabilizan ya para la cirugía. claro. Bueno, en Santa Fe y San Juan, Bragado, Depo, hierro endovenoso, eso farmacia. Nosotros nos da farmacia, nos compra hierro sacarato. sí. Y el tren empiezan a pedirlo también. El tranexámico es fundamental, es una droga barata, igual que el hierro oral, es decir, si tienen tiempo den hierro oral, porque hay situaciones que tenemos tiempo, es hacerlo nada más. Y los estudios de laboratorio pedir el perfil de hierro. Compartan la charla con los cirujanos, los anestesiólogos de los lugares donde están ustedes para que sepan cómo es la dosis del tranexámico, que es barato, se puede conseguir. ¿Cuál es la dosis kilo usualmente? Nosotros usamos 300 unidades kilo 3 veces por semana, por vía subcutánea, la EPO. Pensar que utilizamos nosotros en un principio la EPO solamente para los pacientes que eran testigos de Jehová. Después lo empezamos a utilizar en pacientes que tenían, digamos, cirugías que eran de muchos años, no nos daba el tiempo para que se recuperen tan rápido. Entonces, por ejemplo, esa cirugía de columna que tuvimos, le dimos EPO, pero no es que es en todas las circunstancias, ¿no? O sea, son cirugías que no tenés, capaz que no te da el tiempo, o por ejemplo, si haces autotransfusión. Si haces autotransfusión, también a veces cuando no remonta, pasa una semana, le das también eritropoyetina. Pero lo que hemos visto es que el hierro endovenoso, te digo, no hace falta dar eritropoyetina. O sea, la recuperación es muchísimo más rápida que dando eritropoyetina. Y reacciones adversas como para que vos No. tiene miedo, ¿viste? Entonces, para erradicar los miedos. Exacto, nosotros nos pasaba lo mismo, que teníamos temores y la verdad que una tolerancia fantástica. Los pacientes es dárselo en un ratito, en media hora, y bueno, y se van a la casa. Sí o sí tienen que, o sea, venir al hospital, ¿viste? O si capaz que es del interior, uno le puede decir, bueno, que se lo den, dar la indicación, que se lo den del hospital de donde viene, Sí. porque a veces no se pueden trasladar con tanto tiempo antes. Pero aunque sea una semana antes, fíjate ese caso, aumentó 10 puntos el hematocrito. Embarazadas, También, fundamental también. embarazadas, puérperas. Ahí tenés otra, Mariel. ¿El ácido transversal es necesario contar con estudios previos de población específicos? No, no, se da directamente en patologías que tengan sangrado, ya por nivel de evidencia, ¿sí? Hemorragias posparto, neurocirugías, cirugías ortopédicas. Es decir, no hace falta tener una hemostasia previa, se da preventivamente y durante la cirugía. Y no tiene, sí, efectos adversos, prácticamente no tiene efectos, nosotros no hemos tenido, pero puede llegar a tener efectos a nivel neurológico, pero nunca hemos tenido problemas. Hierro endovenoso en embarazadas, sí, el hierro endovenoso se puede dar en cualquier periodo del embarazo. Imagínense que se toma vía oral, así que teratogénico no es, así que Claro. si es por ese riesgo, en cualquier Nosotros no tenemos embarazada porque, bueno, somos hospital pediátrico. También teníamos miedo en los chiquitos de utilizar hierro endovenoso. Nosotros lo estamos utilizando en chiquitos que por lo menos tengan más de un año, ¿no? Porque también no hay trabajos todavía por el tema de los riesgos que pueda tener en chicos más chiquitos, ¿no? Pero sí en el chico que ya tiene más de un año. ¿Qué valor
el paciente para autotransfusión, 11 gramos, por lo menos 11 gramos de hemoglobina. ¿La dosis de qué? ¿Tranexámico? Dosis en adulto. Sí, El sacarato. Está preguntando, me parece, estamos usando, sí, es el sacarato. Son 100 miligramos que utilizamos. La dosis no. La dosis se calcula de acuerdo a la fórmula que yo les di, que se llama fórmula de Ganzoni. Esa fórmula te calcula el hematocrito que vos, objetivo, menos el que tenga el paciente, dividido 100 por la volemia y por esos dos coeficientes que les puse. Es decir, no es que hay una dosis por kilo de hierro endovenoso. Siempre se calcula de acuerdo a esos valores, a lo que yo quiero llegar y al actual que tenga el paciente, ¿sí? Si quieren googlear, se llama fórmula de Ganzoni, ¿sí? de ahí encuentran en hospitales Ariquelú que también están usando Está hierro en bien, embarazadas. son muy buenas respuestas, ¿ves? Es fantástico. Es fantástico, sí. Además que la gente después ya viene pidiéndote porque como Sí. tiene tan mala tolerancia para Claro, muchos muchos hay pacientes que tienen mucha intolerancia, mucho dolor abdominal, nos ha pasado con autotransfusiones, que nenas que, bueno, le damos hierro oral y también prefería, dice, no, no me den más porque me cae muy mal, entonces le hacíamos hierro endovenoso. Y a veces uno tiene miedo y al principio, al menos yo empecé internándolas, viste, primero 12 horas para que todo el mundo se habitúe que Sí. podíamos darlo. Después ya la dábamos en el servicio, la Claro. acompañábamos como una transfusión y la observábamos un tiempito, la embarazada. Claro, Así y que sí, es una muy buena opción. claro, El tema sí, es sí. costo, no sé cómo está el costo ahora del hierro. Sí, es más caro, no sé, porque Claro, lo compra caro. farmacia, pero bueno, cada vez se está utilizando más y estamos viendo esos resultados porque la verdad que no pensábamos que era tan así, porque los testigos de Jehová siempre dicen que se recuperaban muy rápido, pero bueno, uno se está animando cada vez más en pediatría que no teníamos esos miedos. ¿Qué índice hematocrito se realiza el cell saver en pediátricos? Nosotros hacemos la recuperación, si por supuesto el paciente tiene que tener por lo menos más de 7 gramos de hemoglobina, porque si no, no lo tenés que transfundir. Hasta el precio nos pasan, 65.000 pesos. La miércoles, claro. Sí. Ari, hay otra antes. Y sí, lo que pasa es que inclusive creo que había problemas con las obras sociales, que no sé Claro, si yo lo creo que compraron. tenemos que empezar a nuestros hospitales a ¿No le pedir pueden dar ustedes desde hierro endovenoso? desde el Instituto de Hemoterapia. Sí. Ay, se me pone un compromiso. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar a hospitales. Tenemos que empezar a relacionarnos entre el ministerio Claro, para que se el junten tema, las el farmacias tranexámico y el hierro y endovenoso. el hierro endovenoso y el cell saver, no, El Rotem, Rotem. para los hospitales grandes que hacen grandes cirugías como las traumatológicas, las cardiovasculares. Hay que Claro, implementarlo tal cual. también. Y los que están muy cerquita, por ahí llevar la muestra y hacerle una muestra también. También, bueno, hay lugares, viste, que el centro regional manda la muestra como en Jujuy, que está... Claro, empezar a implementar esas cosas. Todo esto sirve para ir uniendo y viendo las necesidades de cada uno. La provincia es tan heterogénea, tan distinta Claro. somos y diversos, que tenemos que empezar a crear estrategias entre todos. Claro. Y aprovecharla, Mariel. Sí, Aprovecharla sí, no hay mucho. problema, que me consulten. Todo esto uno va incorporándolo y va viendo los resultados. Sí. Ya todo. Bueno, que a nosotros lo hacemos día por medio, las ampollas de hierro endovenoso, de esa dosis que yo digo de acuerdo al valor que nos dé, y ya les digo, haciéndolo en 3, 4 dosis, el paciente te aumenta 10 puntos el hematocrito en 10 días. A ver, una pregunta de María. 4 semanas previas, como hay una pregunta que piden a los servicios que envíen pacientes con cirugía 4 semanas previas y el mismo servicio de hemoterapia se ocupa de acondicionar al paciente. No, o sea, nosotros le decimos que, por ejemplo, las ortopédicas nos mandaban, sí, las columnas, ¿no? Estamos hablando de con los osteocondromas, nos mandaban un mes antes. Y bueno, nosotros acondicionábamos al paciente y le hacíamos prepósitos si podíamos, de acuerdo a las venas, al peso del paciente, es decir, de acuerdo a varios, por si es de lejos, porque hay pacientes que son de lejos no le puede hacer prepósito. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo es que apuntando bien el hematocrito,
con el tema de dar hierro y bueno, en caso tuvimos de dar EPO también, el paciente no necesitó, realmente estamos viendo que el tranexámico no usamos la autotransfusión, si es que le sacábamos porque no sangran y la tolerancia a la anemia que se tiene, ya el paciente por más que termine, capaz que salga con 25 hematocritos, el paciente está estable y no se confunde. Ahí sí, Saludos de Karina Roque Pérez, la doctora fue mi profesora. sí. Karina organiza colectas allá en Roque Pérez. Hay pregunta del tranexámico si se encarga de hemoterapia. No, el tranexámico lo tienen en farmacia, lo piden y en quirófano. Y si no lo tienen ahí, la terapia cardiovascular, si tienes un paciente que está sangrando, lo piden en farmacia. Nosotros no, nosotros lo indicamos, o sea, ya lo saben ellos, pero si vemos en el rótem que hay una fenolisis, nosotros ya le decimos que, o por ejemplo, vemos que hay un consumo de fibrinógeno, porque el paciente consumió fibrinógeno, le decimos y está sangrando que le hagan tranexámico y lo piden a farmacia. Así que eso lo que hacemos nosotros es indicárselo, o a veces damos la historia clínica y lo indicamos en la historia clínica, ¿no? Y lo piden desde el servicio. Pregunto si es ¿Con profiláctico o el tranexámico? vía oral. Nosotros usamos endovenoso en quirófano, o sea, inmediatamente antes de la cirugía. Lo que son cirugías cardiovasculares, ortopédicas, neurocirugías, o sea, que son patologías más que nada del pediátrico. Pero bueno, si son otros tipos de cirugías, ginecológicos. bueno, si es un politrauma también, ¿no? Y bueno, si es algo ginecológico también. Nosotros, por ejemplo, las metrorragias en las nenas que hemos tenido, que han venido con 5 hemoglobina por problemas hormonales, también le hacemos tranexámico y vemos si, bueno, está bajo el fibrinógeno, como está la hemostasia. Pero, y se le da también hierro endovenoso. Lo que pasa es que muchas veces te caen de guardia, el paciente está con mucho sangrado y hay que transfundirlo. Entonces, bueno, por supuesto, cuando es hemorragia aguda no te da tiempo, o sea, usás el tranexámico para ese caso, pero para lo que es optimizar el hematocrito, digamos, ahí es la urgencia. La donación autóloga, nosotros, bueno, mínimo un mes, a veces te lo mandan con 3 semanas, depende, viste, de dónde sea el paciente, pero bueno, tratamos de que lo manden un mes antes, viste, entonces le sacamos cada 15 días o 10 días porque a veces tardan en recuperarse. Que dice, consulta qué precio manejan de tranexámico. No, no sé. ¿Por qué es más recomendable el hierro sacarato? O sea, no, se puede usar el carboximaltosa, o sea, están los otros que no tenemos nosotros disponibles, también se pueden utilizar. El sacarato es porque es el que nos compra el hospital. O sea que los otros también son muy efectivos, es más, tienen más carga de hierro y se recuperan más rápido. En prehospitalaria se usa hierro endovenoso y ácido tranexámico. El tranexámico es cuando el paciente sangra, no es antes, o sea, con tiempo, ¿sí? Para control de hemorragia sería, ¿eh? Y después el hierro endovenoso también lo podés dar si el paciente tiene, por supuesto, la anemia, ¿eh? El tranexámico en comprimidos está 24.000 pesos. O sea que también es caro. Sí. El EPO de 10.000 a 4.000 unidades, ¿qué disponibilidad tiene el hospital? Sí, tenemos EPO de varias unidades de acuerdo al peso del paciente. Así que a veces no tenemos de 10.000, nos mandan de menos y bueno, y le damos más cajas. Al tener sangre autóloga, la utilizan como sangre entera. No, la usamos como sangre entera en general. Lo que pasa, bueno, eso te voy a aclarar. Nosotros, como tenemos bolsas con manitol, las mandamos al instituto para que le agreguen el manitol. Entonces nos dura, hay que fraccionarla ahí, porque dura 42 días. Por eso que ahí sí la mandamos a fraccionar, para que le agreguen el manitol. Hace un tiempo que hacemos consultorio de anemia con tratamientos en embarazadas y antes de cirugía con hierro endovenoso. Y muy buenos resultados, habiendo disminuido las transfusiones, ¿viste? Muy bien. Muy bien. Sí.
Bueno, Muy quedan bien. 2 minutitos, así que recibimos las últimas consultas. Y bueno, mientras tanto yo le agradezco a Mariel la charla espectacular como siempre, es súper clara y siempre también dando soluciones en los contextos en los que trabajamos, ¿no? Siempre tratando de que lo que ella les explica ustedes lo puedan implementar, a pesar de estar en un hospital de súper complejidad, con mucha casuística, recibiendo pacientes derivados, pero bueno, seguramente derivados de hospitales en los cuales ustedes estén trabajando, así que también es importante que sepan cómo trabajan ellos, que puedan trabajar en red, que puedan consultar previamente, antes de la derivación, y después también, por ahí la derivación de la alta de los chicos tiene un seguimiento en los lugares en los que están ustedes, así Claro. que eso también es muy importante que puedan trabajar de forma articulada. Lau, también a vos agradecerte que estuviste corriendo todo el día, te hiciste un lugarcito para venir, y No, a es un todos. orgullo haber Sí. empezado esto y romper el hielo con Mariel. Otra vez yo re oreja, pero la verdad que es un lujo la clase que nos dio hoy. Guárdenla, compártanla. Bueno, y empecemos esto. Ya tenemos la Sí, fecha, sí, seguir cada sí. vez más, compartamos, que se sumen más equipos de ginecólogos, al cirujano, invítenlos Exacto. porque Tienen que ellos hacer participar a los servicios que más necesitan estos pacientes para que actuemos lo más rápido posible, lo más tempranamente posible. Y bueno, sabemos que ahí hablan los trabajos, ¿no? Que la anemia es un factor de mortalidad, independientemente que, bueno, disminuimos las transfusiones, pero eso es lo que se está trabajando a nivel mundial. Fíjense que estas recomendaciones son de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que ya del 2010 se está hablando, se está ahora de vuelta como necesidad urgente de aplicar estas medidas, ¿sí? O sea que a nivel mundial se está, digamos, trabajando cada vez más en apuntalar, digamos, que estos pacientes, esa anemia, la corrijamos lo más pronto posible. Bien. Bueno, ya vamos terminando porque se nos termina el tiempo. El tema certificados, completan el Google Forms que les fuimos pasando por el chat. Así al fin del ciclo de charlas les enviamos a cada uno el certificado de asistencia. Respecto de dónde van a estar subidas las charlas, cuando nos hagamos de la grabación vamos a coordinar, la vamos a subir seguramente a un canal de YouTube y les vamos a compartir también el link. Y Mariel nos consulta si podés compartirles un mail del servicio para que te puedan hacer consultas. Hemoterapialudovica@hotmail.com. ahí corazoncitos, liberen todo porque es una divina la doctora. Sí. Hemoterapialudovica@hotmail.com en todo minúscula. Bueno, y con Así. esto ya nos despedimos. Tuvimos Ludovica, por momentos, no pude ver las conexiones, pero hotmail.com. hotmail.com. Sí. Es importante tener profesionales generosos porque de esto va para... Y sí, todos tenemos que interrelacionarnos porque los pacientes, o sea, van y vuelven, viste que, o sea, un paciente interior que viene a nuestro hospital, imagínate que sea bien tratado, ya vaya a una cirugía y que ya en el lugar de derivación lo detectaron, lo trataron, es mucho más fácil. Tal cual, y toda la cantidad de casuística que tiene Mariel no la podemos comparar con la nuestra, así que la generosidad de ella es maravillosa, así que esto guárdenlo, compártanlo, yo estoy re agradecida por haber abierto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes que estuvieron ahí. Y bueno, yo estoy ahí con el correo, cualquier duda me consultan en lo que yo pueda ayudar, porque bueno, no, yo estoy en un hospital pediátrico, pero hay ciertas cosas, trasplante hepático, lo que es el posparto, bueno, eso no, tenemos las guías de evidencia que están ahí escritas. Bien, Mariel, gracias y bueno, nos reencontramos entonces en 15 días. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao.